Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, estaba comprobando y luego aparte de tener el ojo ahí con el Germica. Está bien, está bien, está bien. Em, bueno, pues vamos a comenzar dando las gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Soren Rack Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotsi, Alen Sarmiento, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias. Luego, pues por la parte de los miembros del canal: Miguel Ferreira, Marcelo Ñaraquiri, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriegada, Aitor Recio, Julián López, Alfredo Astorga, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Errejoz y Freisi Navarro. Muchísimas gracias, familia. Y bueno, a ver, hola Sore, muy buenas, guapetón. Muchísimas gracias por la información de última hora. A ver, una cosa importante. Quien llegue ahora, pues lo escuchará. Quien no, pues no lo escuchará. Estoy hasta las narices de que hay gente que se pone a darme consejos escribiéndome por Instagram o por cualquier otra red social. Que no lo haga porque no voy a contestar nada. Hoy he contestado, estaba hasta las pelotas y he contestado. Pero que eh, si no se pide a la peña, al personal, consejo, porque a mí no me gustan los consejos, nunca me han gustado, ni tan siquiera darlos, lo normal es que, escucha, que no. Y aparte que yo no tengo Instagram para que nadie me escriba consejos diciéndome si tengo que quitar la música, hacer los vídeos más cortos, chupársela de canto a alguien. Entonces que me dejen en paz porque automáticamente supone un bloqueo. O sea, un bloqueo en Instagram, que yo sé que psicológicamente mucha gente que todo esto le afecta. ¡Hoy me ha bloqueado en Instagram! Y se ponen por ahí a llorar por las esquinas. Pues sí, bloqueo por Instagram. Y como asomen el morro por aquí, también les bloqueo por aquí. Entonces ya está. O sea, qué puñetera manía tiene la gente de dar consejos cuando no se le piden consejos a nadie. O sea, que se los den a su familia y a mí me dejen en paz, porque yo no pido consejos a nadie. Cuando pida consejos, pues entonces lo haré aquí o allá o para allá. Pero es que, hombre, por el amor de Dios, ya está bien. Y lo he dicho muchas veces, no atiendo nada, nada, nada por Instagram. Ni por Instagram ni por ninguna otra red social. Que no lo hagan, que no atiendo. Que no lo hagan. Y aún así siguen llegando y siguen llegando. Pero qué pesaditos, qué pelmazos, de verdad. Qué pesaditos y qué pelmazos. En fin. Bueno, dicho esto, yo no sé, al final, sobre mañana, no sé, a ver, mañana es, los madrileños sé que tienen puente algunos, no todos, evidentemente. Mañana jueves se trabaja. Mañana día 2 ya se trabaja, entiendo, entiendo, supongo. Porque si no, no veas tú. España se destruye. Ya se destruye por sí sola, pues tú imagínate. Mañana trabajamos en mi zona. Sí, sí, sí. No, no, no. Si los únicos que tienen ese macropuente, pues serán algunos afortunados de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Porque vamos, así está la cosa. Bueno, vamos a darle candela al asunto y el asunto comienza por un perfumico. A ver si atiendo. Es que estoy un poco despistado con el tema del dashboard y todo esto. A ver, aquí ya estoy en la pantalla doble. Es que he tenido que ajustar la pantalla, no sé por qué narices. Y de hecho ahora mismo espero estar transmitiendo. Lo que pasa es que no me va a dejar tocarlo. Dadme un segundo porque quiero comprobar la transmisión de aquí a qué velocidad, o sea, a qué se está haciendo la salida. Vale, estamos bien, estamos bien. Y luego aquí en el YouTube, vale, esto por aquí, correcto. Entonces ahora lo miro, dame un segundo, porque esto es importante, que si no, no sé ni a qué estoy transmitiendo aquí. Vale, perfecto, está todo igual. Vale, 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 está todo perfecto. Hola, Watchmaker, muy buenas. Vale, pues esto está que tal que así y vamos a empezar por esto. Mismamente. Watchmaker se va a sentir identificado con este perfume, lo sé.
me da a mí... Uy, me tengo que ya pintar la barba. Me da a mí que se va a identificar. No sé por qué. Bueno, aquí está Gallagher Skydive, es decir, paracaidista, de Daniel Gallagher. Bueno, ¿qué nos dicen? Hoy tenemos acorde de aire fresco. ¡Oh! Y manzana verde. ¡Qué guay! Bueno, pues aquí en castellano lo entiende todo el mundo. Acorde de aire fresco, manzana verde, tulipán, azúcar rosa, niebla marina. ¡Oh! Y Betty Bars. ¡Qué cosa más bonita! Bueno, pues ¿hay algún tipo de anotación o algo así por aquí? No. Voy a ver si el chiquillo ha sacado ahí algo en algo de este skydive. Yo no pido consejo por eso ese es para otra cosa. Que no tienes nada que ver. Esto ha sido esta tarde con un pavo. Con uno y con dos y con tres. Que yo es que no sé. Seguramente les ayuda a sentirse mejor cada día. Que tío, que yo no he pedido consejo a nadie. O sea, ¿qué haces mandándome tus mierdas? Si tú quieres hacer cosas, hazlas tú en tu canal. Pero a mí no me vengas con... Es que me coge y me dice el imbécil, con perdón, y sin perdón también, ¿qué leches? Los silbidos de los vídeos son molestos. Pues muy bien, vale, guay. Los vídeos son excesivamente largos. Vete al TikTok, desgraciado. Y no sé qué más mierdas me decía, pero tío, pero tú de qué hostias vas. Vete por ahí a cagar, que yo no te he pedido consejo de nada. Yo hago los vídeos como me sale del cipote hacerlos. Y punto. Y se acabó. Quien quiera verlos, que los vea. Y quien no, a tomar por culo al TikTok. Hostia. Y ya está. He dicho. Caso cerrado. Bien, vamos a ver por aquí. A ver si está el Gallagher este por aquí, que no lo sé. ¿Está el Gallagher, chiquillo? No está el Gallagher. Creo que no. No lo veo. Vale, no está. Perfecto. Venga, vamos a seguir con noticias. Que además no las tengo mezcladas y tengo que ir aquí salpicoteando. Esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? A ver. Las mejores zapatillas que se lanzarán en mayo. Madre mía, aquí están. Las mejores zapatillas que se van a lanzar en mayo. Venga, pues... Ay, publicidad. Ay. Venga, va. Esto es muy largo. Vamos a poner un poco a que lea el chiquillo. No sé ni quién es la fuente de esto. FN. Esto es muy largo. Vamos a poner a Genaro que lea este tramo y ahora vemos las zapatillas, que ahí sí va a ser donde yo voy a entrar. Con el inicio de la temporada de la WNBA y los playoffs de la NBA en marcha, los primeros retornos en el panorama de las zapatillas para mayo se deben casi exclusivamente al baloncesto. Los nuevos modelos exclusivos de Kevin Durant, su 17º de Nike, y Brianna Stewart, su tercera versión de Puma, están programados para lanzarse aproximadamente a mediados de mes. Durant también verá el primer retro de una de las zapatillas más aclamadas de su carrera, y dos nuevas combinaciones de colores surgirán de la serie Couve y Protro de Nike. Muy bien. En el frente de colaboración, la Melo Ball se vinculará con Kid Super a través de su Puma MB03. Y lejos del baloncesto, Travis Scott agregará otra versión del Air Jordan 1 Low. El Nike Astrograph verde bode regresará para una segunda oportunidad de compra y a dólar a Perrocky ayudará a revivir una zapatilla deportiva Puma del año 2000 que encajará bien en el tendencia de carrera más amplia del año 2000. Vale, vamos a ver las... Hola, cosas mías. Vamos a ver las imágenes de las zapatillas directamente, que es lo que nos interesa. Y vais a ver que hay algunas que están bien, pero otras que son el rollo clasicoide de siempre. O sea, no sorprenden a nadie. No me toques la nariz que estos diseños de Nike son lo máximo. O sea, fecha de lanzamiento el 1 de mayo y cuestan $160, ¿vale? Esto, en serio, $160 por esta de aquí negra que parece que es técnicamente de piel y la otra un textil. ¿Me vas a cobrar 160 pavos por un textil? Yo desde luego me pongo la blanca y la destrozo. O
sea, a mí eso no me dura ni, vamos, es que me da igual, y, o sea, aunque sea para andar por la city, las urban, para hacerlo en plan modo urban, yo con eso no hago nada. Dice, está previsto que se publique un segundo lanzamiento del debut de Boat en Nike en la aplicación Sneakers, supongo que será. Dice que el Astro Graver se acerca a su raíz como zapato de fútbol para el césped de los años 70, al tiempo que agrega encantos distintos de la combinación de colores. Yo lo siento mucho, pero no compro pulpo como animal de compañía. Bueno, las siguientes. Nike Kobe 8 Proto Mambacita. Mirar. A ver, y estamos hablando de que, atención, 190 euros por estas zapatillas que ¿qué me aportan? Tecnología, Javier, tecnología. Son horribles. Y no tienen pinta de ser muy cómodas, ¿eh? No tienen pinta de ser muy cómodas, lo siento. Nike celebra el cumpleaños de su difunto Gigi Bryan. Pues muy bien, que te pase, descansa en paz. Por tercer año consecutivo con una zapatilla Kobe de edición especial, el Kobe 8. De este año continuó con el tema negro y blanco, dorado, al tiempo que agrega un estampado de mariposa. Son horribles y no tienen pinta de ser nada cómodas, lo siento. Y textil. Lo peor de todo es que son 190 pavos textil. Tienes unos 190 pavos de textil reciclado, seguro que es para ellos más barato. Y que esto me dura a mí una temporada. Me voy a gastar casi 200 euros en una zapatilla textil que además me va a durar una temporada, porque yo tengo un problema. Y es que yo no sé, y no tengo callos ni nada. Tengo el pie perfecto, no es por nada. Y muy bonitos los dedicos. Que es verdad. Todo el mundo me lo dice. Uy, qué pies más bonitos tienes. Y yo, sí, sí, como los de Sara Montiel. Escuchadme, yo necesito que en la zona del meñique el zapato lleve un refuerzo, porque por la zona del meñique, seguramente a la hora del supino, de la pronación, no sé muy bien cómo va eso, me tiende el pie a irse hacia la zona del lateral externa. Eso tiene un nombre, no me acuerdo si es la supinación, la pronación o la que le eches. Se me van para un poco, se me van yendo hacia afuera. Entonces, necesito que tengan refuerzo en la zona del meñique. Si eso no va reforzado, ya te digo yo que 190 pavos, además que no, aparte que son feas, porque yo las veo feas, lo siento, son más horteras que la yenca, yo las destrozo. Es que es un destrozo. Y es una pena. Pues una pena tirar 190 euros. 190 euros, 190 dólares. Realmente son... Bueno, no sé cómo está la cotización, pero creo que están más fuertes que el euro. Bueno, vamos a ver qué nos han hecho los Adidas. Harden, volumen 8, fusión azul. Bueno, esto es distinto. Aunque este modelo no es nuevo, ¿eh? A mí este tipo de diseño me ha sonado haberlo visto ya por algún sitio. ¿Es espantoso de feo? Sí. ¿Parecen un plasticazo? También. ¿Son textiles? Desde luego. Toda la zona azul es textil, salvo la zona de la suela, que evidentemente pues es de tal. Que es muy moderna, así espacial, aeroespacial, de acuerdo. 190 euros por un zapato textil. Aquí por lo menos lo que es la zona blanca sí que da refuerzo a la zona del meñique. Yo creo que me los podría poner. ¿Me las compraría? No. Porque tarde o temprano seguramente la destrozaría. Y tiene forma en el puente. Tiene aquí una forma en el puente... Un tanto, a ver si paso el joystick. Esta forma del puente que estoy marcando aquí, así como curva, no sé yo. Esto que nos dicen por aquí. La exitosa zapatilla exclusiva de James Harden recibe un maquillaje azul y blanco que la convierte, o sea, esto es un Frankenstein de zapatilla, en una combinación de colores de azul Clippers. Muy bien. ¿Y ahora qué vienen aquí? Cactus, Plant, Fleet Market and Nike Air Force One Low, Fucsia y Moss. Esto es horrible. O sea, me recuerdan a las Vans. Encima es que me recuerda a Vans. ¿No? ¿No os recuerdan a las Vans de toda la vida, las clásicas? Yo estoy viendo esto y veo a Vans. Ahora, ¿quién le va a poner la denuncia a quién por copiarse los diseños? Porque esto es una Vans. Feísimo. ¿Qué vale? Aquí no dan precio. 150 euros. 150 dólares. Yo esto tampoco me lo pongo. Es que ni las fucsia esas. Vale, pues paso de leer esto. Selling Benbury por Crocs. Pues son unas Crocs de toda la vida. No me toques la nariz. Siguen siendo las Crocs de toda la vida. Y chimpum. Nada más. Dentro de poco, próximamente en el Temu. Próximamente en Temu. Ya está. Precio. Son caras, ¿eh?
Seguro. ¿Viene el precio? No, no viene precio, al menos yo no lo veo. Vale, de acuerdo, pues sin precio que estamos. Vale, estas Supreme y por Nike SB Darwin Low. Aquí me han gustado, ¿eh? Aquí tengo que decir que sí. Estas me han molado y estas me gustan porque son un cantazo. Es verdad. Si digo otra cosa estaría mintiendo como un bellaco. A mí estos dos sí que me han gustado, personalmente. No veo mucho más porque van las fotos, sobre todo, estás tomada desde arriba, pero necesito verlas. Pero intuyo que es textil, intuyo. ¿Me gustan? Sí. ¿Las compro? No. Estas tengo dudas, porque no sé muy bien cómo van los refuerzos en los laterales. Y si esto es piel o textil, porque no lo veo bien. Vale, pues nada, Supreme, Darwin Low, la zapatilla de baloncesto, 1994, combinación de colores, bla, bla, bla. Venga, New Balance, pues New Balance, porque estas las he visto, esto es más de lo mismo. O sea, pues vale, más de lo mismo, $220 o euros. Bueno, tomadlo como queráis. Esto es más de lo mismo. Esto no es ninguna sorpresa, la gente pues irá a comprarse esto. Hay modelos iguales más baratos, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por Dios, está Germán de un pesado, de un llorón, es que hoy no sé qué le pasa, está insoportable. Ay. Adidas Samba, estas tienen más años ya que Dios, esas son las clásicas de toda la vida y cuestan 150. Estas tienen buen rendimiento. A mí me suelen salir bastante bien porque son de piel. Pues nada, aquí nos comentan que está hecha para el fútbol sala. 2009 regresa y probará el ancho de banda en el estilo de la terraza. Mira, vete a la mierda, no sé lo que me estás diciendo. Vale, Rocky por Puma. Están molan. Estas están guapas. ¿Volvemos a tener un problema? No. ¿Por qué? Porque aquí parece que sí, que efectivamente han puesto un refuerzo donde van los tachines. Y yo sí que me las podría poner. Me gustan. No me las compro, desde luego. Pero gustarme, pues bueno, no es tan mal. Son un poco cantazo. Son más baraticas, 120 euros. Bueno. Recupera su zapatilla deportiva Inale del año 2000 y 150 pares con una plantilla personalizada del rapero solo están disponibles mediante obsequio. A mí me da igual, el rapero me lo paso yo por el forro de los web, igual que él me pasa a mí. 120 pavos. Vale, pues no está mal de precio, sabiendo cómo está la vida. Y estas Nike, pues están bien, pues son clásicas, corte clásico, han jugado con grises y rojo y punto pelota. Venga, más, 135. Estas de aquí, 135 pavos. Seguimos. Air Jordan Azul Militars. Estas están bonitas. Estas sí me gustan también. Estas están bonitas. Y lo que no me gusta tanto es el precio. 215 pavos. El segundo lanzamiento más grande de Air Jordan del año hasta ahora es una combinación de colores Air Jordan 4 que no se le ha lanzado hasta en 12 años. Pues estas están muy bonitas. Son muy graciosas, además este tipo de azul a mí me gusta mucho. Lo que pasa que yo no tengo muy claro este enrejillado que hay por aquí en medio. Ay, me da un poco de pereza. No sé, igual no son tan cómodas como pudiera parecer. La samba, venga, más zambas no, por Dios, 100 pavos, por favor, 100 más zambas no, que están ya más vistas que el TVO, ¿de acuerdo? Estas quedan graciosas, esta PG Tracker por Nike Air Flight 89. Bueno, pues estas están bien, no están mal, son modositas, tono pastelón azul. Bueno, ¿viene precio? No, no hay precio. El precio está aún por determinar. Bueno, la verdad que no dicen nada. Nike Cortez, pues Forrest Gump. Venga, más de lo mismo. 130 dolaracos, no, 110. 110 dólares. Se supone que es cuero o cuero reciclado. No sé, aquí no lo dicen, desde luego. Me parece que no. A ver, un poco más para abajo, si bajo. No, no lo dicen. Dame un segundo, que tenía que mirar una cosa. Tengo que verificar una cosita personal. Y es que tengo que cerrar esto. Vale. Tenemos Kit Super por Puma MB03. Bueno, a quien le guste esto, perfecto. Yo hasta incluso podría ponérmelo un día o dos. No, me los podría poner. Yo me conozco. Yo me conozco y esto me lo podría poner. Porque yo soy muy atrevido. Con un pantalón rosa.
Que además tengo un pantalón rosa que no me he puesto. No sé dónde lo tengo. Joder. Tengo un pantalón rosa así, de este tono, que no me lo he puesto y me costó una pasta, porque son italianos. Oh, no sé dónde están, tengo que buscarlos. 135. Tengo que buscar esos pantalones en serio, no sé dónde están. Vale, Nike Libro 1, bueno, Book 1. Serpiente de cascabel. No, thank you. Bueno, son horribles, también tengo que decirlo. Y $150. Me parece muy bien. Se gastaríamos a Puma Sweetie. No, Stewie 3. Bueno, no está mal. Están ahí casi en que me gusta, no me gusta. No me gustan nada. Sí, muy naranjas, rosados y un amarillo y todo lo que tú quieras. Pero esto no. Sí, mañana Sole me voy a... Es que está muy guapo ese pantalón. Y no es precisamente barato. Pero es que ahora lo he estado viendo. Me he acordado de los pantalones rosa. Y digo, ostras, Pedrín, ¿dónde los tengo? Y es que no es por nada, pero es que estaban muy bonitos. Es que no sé dónde están. Tengo que buscarlos. Pero sí o sí. Bueno, esto cuesta 125 euros. Y estas, pues si es que volvemos a... ¿Os estáis dando cuenta de todo lo que estoy sacando? Salvo un par de diseños, todo como muy clasicoide. Germán, ¿qué te pasa? Está llorando. Yo creo que igual tiene hambre, pero es que no para de comer. Se me está poniendo hecho un cerdo. No es bueno para el corazón. Yo creo que tiene hambre, pero es que... es que no es normal. Es que está llorando, pero no sé qué narices le pasa. Y lo acabo de sacar a hacer pipí. Igual se está haciendo caca. Es que no, ya... Aquí ya me pillo porque yo no sé lo que le puede pasar. Lo acabo de sacar antes del directo a hacer pipí. Llevamos exactamente 23 minutos de directo. Pipí no puede ser. En todo caso, igual es cacota. Pero es que tiene que ser eso. Comer no le voy. Me niego a darle de comer. O sea, no. Lleva 2 menús comidos y 2 menús completos y salchicha. No. Salchicha para meterle las pastillas, claro. No es otra cosa. Pero lleva ya. No. Más comida ni hablar. Seguramente se tiene que estar haciendo caca. Entiendo que es que no puede ser otra cosa. Es que no para de llorar. Está ahí. Pero es que está ahí muy raro. Esa rosa y amarilla hace daño a la vista. A mí la que no me gusta, bueno, la rosa amarilla, no sé, no es que no es rosa, es un anaranjado. Es que esto es como una especie de naranja rosado, es una cosa muy rara, es un coral. Ese es el color, es coral. Es el color coral con el amarillo. Es horrible. Vale, y encima esto se ve súper plasticoso, porque lleva ahí como unos... Esto es muy plasticoso de aquí. Esto es un cacho plástico. Esto es de piel, 150, entiendo que será de piel. Travis Scott. Saltamos a estas que son las New Balance. Ay, perdón, clásicas de toda la vida. Que esto, vamos a ver, que esto está por todos lados. Precio por determinar, pero es que esto es más clásico imposible. Si esto es lo que se ponía el otro de Apple. Si es que... Nike KD 17 Amanecer. Pues bueno, para el básquet, ¿no? Porque yo esto tampoco me lo pondría. O sea, son llamativas, molan, pero yo no me lo pongo. No me lo ponía de joven, me la voy a poner ahora que soy un viejo. No me gustan. Es que les falta feeling. Me pongo antes unas valenciagas con unos zapatos muy guapos, ¿eh? Tengo que decirlo. Son de estos que parecen que van llenos de mierda, que están como guarros, pero es que están guapos, ¿eh? Balmain hace unos zapatos que están muy chulos también, ¿eh? Antes que con los Balenciaga me quedo con los Balmain. Esta, pues bueno, para el césped. Esta para el césped. Ah, bueno, 150 pavos estas de aquí, que además se ven súper goma. Estas 130 y estas se llaman El Hombre del Tiempo, Nike KD4. Tenemos Salehe, Benbury y Crocs, Junipa Juapa. ¿Qué está pasando ahí? Sin determinar el precio, la verdad que estas están chulas, ¿eh? Lo que pasa que, claro, te estás llevando un cacho de plástico que flipas.
Tenemos la exitosa asociación de Seleje, Benbury y Crocs. Ahora está recuperando a las zapatillas de deporte por primera vez para Juniper. Dice que mantiene su motivo característico de huellas dactilares con una unidad de suela agresiva. Pues están guapas, ¿eh? Lo que pasa que ya tanto plástico, lo siento. No quieren ecologismo, lo que pasa que estos a ellos, como es reciclado, les cuesta 4 perras. El tema es que todo esto de aquí arriba, seguramente va a durar una puñetera mierda emplumada. A ver, pasamos a la siguiente y sería Nike Kobe 4 Proto. Dice, hoy me he fijado y mi jefe venía con una Roberto Cavalli. ¿Has visto? La gente con pasta, la gente que hace con el dinero que tú trabajas todos los días, lo que puede comprarse, que eran zapatos o botas. Importante. Bueno, pues la niña de papá, Nike Kobe 4 Proto. Pues estas están guapas, están chulas. Y esto parece piel. Parece 190 pavos. Entiendo que sí que es piel por 190 pavos, ya es piel. Claro que también hay 190 pavos por de plástico. Y ya está. Punto. Se acabó lo que se daba. Hasta aquí ha llegado el artículo de esta publicación de FN. Vale, pues ya está. Estas son las zapatillas que están por salir al mercadico. Ahí estamos con todo lo que hay que estar. Venga, vamos a ver un perfume. Venga, vamos con perfumería. Y es que... a ver si lo encuentro. Que no sé dónde están. Ahora mismo es que la verdad es que no sé dónde están. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde están? No los veo. Vale, me parece que uno es este. ¿Puede ser? A ver si se abre. Vale, creo que he recuperado la página. Es que no sé por qué se ha quedado como semi-pseudo bloqueada, pero es que no entiendo esto qué es. A ver si carga. No, no me carga. Dame un segundo, a ver si puedo solucionar esto. No, no me carga. No me carga la página. ¿Serán cabrones? No me carga la página. No carga. No carga. O han hecho algún tipo de modificación en la página. O han hecho algún tipo de modificación en la página o no entra. Porque es que lo he perdido la referencia. La tenía que buscar y se ha perdido por completo. No entra. A ver si la encuentro por aquí, por algún sitio. Si no, mira, hago ahora mismo me marco un... A ver. No, esta no es. Jolín, será posible. Espera un segundo, voy a escribir la Soren a ver si me puede recuperar el enlace. Porque no lo tengo. No me carga, no me carga. A ver, a ver, es que no me carga. Voy a pasar a otra, pero por lo menos a ver que si me puede buscar esto. Y también la... Y esta también, que también se me ha perdido, no aparece. No me aparece en la página web, no me carga. No sé por qué, pero no carga. Bueno, vamos a ver otra fragancia. Esta ya la dejamos para después y ya está. Quería hablar ya de
de estas, pero no me va. Bueno, vamos a ver, Ágata Ruiz de la Prada. Yo creo que esta fragancia ya estaba en el mercado, evidentemente, y nos vuelve a lanzar. Yo estoy convencido de que yo beso de Ágata Ruiz de la Prada, esto es un Frankenstein. Supongo que Beso era la original y ahora es de Beso en Beso, que es el Frankenstein. Y a ver, aquí, digo, es que no me veo, a ver dónde estoy. Y venga, aquí está, de Beso en Beso, de Ágata Ruiz de la Prada. Esta sería, aquí está el botellón, el render, porque esto es un render, más claro que el agua. Y aquí, vamos a cerrar. Ahora no me deja cerrar. ¿Será posible? Vale. Tenemos bergamota, mandarina y frutos rojos en la salida, con un corazón de iris, flor del naranjo, pimienta rosa y rosa. Luego tenemos en el fondo cedro, crema, yo no sé a lo que llaman crema, almizcle y sándalo. ¿Va a oler bien? Pues sí. ¿Por qué va a oler mal? Las fragancias de Ágata Ruiz de la Prada suelen ser bastante resultonas. Y muy bien, cosicas, hasta mañana, buenas noches. Vale. Vamos a ver. Saldremos de aquí. Venga, vamos a salir de aquí. Y cierro y pasamos a una noticia. Vamos a ver. Venga, noticia que ya estaba ayer, pero que no leí. Entonces, como no leí, pues toca ahora. Y es que Puig ha fijado ya el precio de sus acciones para su salida a bolsa, que sale concretamente este viernes. O sea, ya, le queda nada. La compañía de belleza de moda comenzará a cotizar el viernes en España. ¿Habéis visto? Sí, no, además no lo había leído, pero claro, es que esta noticia le estamos haciendo un seguimiento aquí que te mueres y es lo que hay. Vale, esto como de costumbre, aquí no puedo leer yo, tengo que meter al chiquillo porque se me pierde completamente la frase al final, ¿no lo veis? Y además he intentado retomarlo, o sea, además se ve aquí el scroll, veis que está aquí la barra del scroll, no veo qué es lo que hay después del más allá. Pero el chiquillo, Genaro, sí que ve lo que hay en el más allá y hay que hacer uso y abuso de él. Así que comparte este artículo en X, comparte este artículo en Flipboard, comparte este artículo en Pin y te empieza la cuenta atrás. Puig ha fijado el precio de su oferta pública inicial en 24,50 euros por acción clase B y ha confirmado que comenzará a cotizar en las bolsas españolas el viernes. Las acciones de la firma de belleza y moda, que se sitúan en la parte alta del rango de precios de oferta, entre 22 y 24,50 euros por acción, no es mucho, en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia, bajo el símbolo Puig, a través del sistema automatizado de cotización. El tamaño total de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros y el precio implica una capitalización de mercado de 13.920 millones de euros. No son excesivamente caras las acciones. Yo porque soy un muerto de hambre, pero si no, a ese precio sí que podría comprar perfectamente sin ningún tipo de problema. El tema aquí también está es que la abuelita malvada o cualquier fondo de inversión pueden hacerse con un buen paquetazo de Puig dijo que la oferta acciones pública inicial tuvo una sobresuscripción varias veces en todo el rango de precios. Los bollantes mercados de valores y la promesa de mitigar las tasas de interés están ayudando a impulsar el interés en las OPI en todo el mundo. En el ámbito de la belleza, Galderma y Douglas flotaron en Europa el mes pasado, aunque Douglas decepcionó en su debut. El tramo primario de la oferta de Puig supondrá unos 1.250 millones de euros para la compañía, que ha dicho que utilizará los ingresos para financiar las adquisiciones de intereses adicionales en Viredo y Charlotte Tilbury, y para financiar otras inversiones y gastos de capital. La oferta secundaria de acciones, realizada por Puig SL, accionista de control del grupo gestionado por Exea, el holding de la familia Puig, tendrá un valor de unos 1.360 millones de euros.
Vale, vamos a seguir. A mí es que este tema me apasiona, tengo que decirlo, que es que me vuelve todo loco, porque es que qué poco me voy a equivocar. Puig está otorgando a Goldman Sachs Bank Europe una opción para comprar, en nombre de los administradores, acciones sobreasignadas de hasta aproximadamente el 15% del tamaño de la oferta base, lo que equivale a hasta 390 millones de euros. Una vez finalizada la oferta de Puig, la familia homónima fundadora de la compañía conservará, a través de Puig SL, el 71,7% de los derechos económicos del grupo y el 92,5% de sus derechos políticos. Hoy se marca un nuevo capítulo decisivo en los 110 años de historia de Puig, dijo Mark Puig, presidente y director ejecutivo de Puig, en un comunicado publicado el martes por la noche. El precio de nuestra IPO refleja una demanda muy fuerte de los inversores y es un testimonio del duro trabajo y la dedicación inquebrantable de todos los equipos de Puig, que demuestran creatividad y pasión por la Esto es innovación mentira a diario. todo, esto es publicidad. Agradecemos el apoyo de los inversores a nuestra estrategia para crecer y tener éxito en el mercado mundial de la belleza premium gracias a nuestra cartera única de marcas. La familia Puig es la única propietaria de la empresa Puig desde sus inicios en 1914. La empresa opera en 32 países con 17 marcas. Las más grandes en cuanto a ventas son Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera. El 95% de los ingresos netos de la compañía el año pasado, que alcanzaron más de 4.300 millones de euros, provinieron de las marcas de propiedad total o mayoritaria de Puig. Vale, hay que tener en cuenta que, fijaros ya lo que está diciendo el propio Mark Puig, dice que las que más pasta le dan son Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera. Supuestamente, ¿dónde está Jean-Paul Gaultier con el tirón que tiene entre los perfumeros? Que, oh Dios mío, que me encanta Jean-Paul Gaultier. No puedo vivir sin Jean-Paul Gaultier. Estoy extasiado con Jean-Paul Gaultier. ¿Dónde está aquí? Jean-Paul Gaultier, Dios mío de mi vida, madre mía, Virgen Santa, del amor hermoso. En fin, y esta vamos a ver qué es lo que dura. ¿Por qué? Vamos a ver. No, la tita Carlota funciona que te mueres. Eso es un tiro a nivel internacional. Pero es que lo que pasa es que la tita Carlota, Charlotte Tilbury, ya funcionaba sin necesidad de nada, ni de Puig, ni de nada. Lo que pasa es que la señora dijo, venga, vamos a vender esto. Pero esta empresa siempre ha funcionado como un auténtico tiro, ¿eh? Y ya está. Y ella pues seguramente pues dijo, la oferta ha sido buena, venga, fuera. Me quito cosas de en medio. Me quedo como embajadora de la firma y a tomar por saco. Todavía les queda por hacerle frente a recuperar, o sea, hacerse con el 100%, pero todo está como está ya más que hablado, pactado y firmado. Viredo, Charlotte Tilbury y todo lo que tengan por ahí en medio, pero daos cuenta, lo que están haciendo es sacar deuda a la venta, que es lo que hace Kering. Sacan la deuda a la venta y con las mismas... ese dinero que hacen, comprar cositas o invertir en otra serie de reinvertirlo, ¿vale? Pero siempre comprar cosas es reinvertir realmente, pero pagar deudas no. Reinvierten y terminan de cerrar áreas de negocio como el de Charlotte Tilbury, Viredo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se anden con ojo porque yo las acciones no las veo caras. No las veo nada caras, o sea, fijaros que además, por ejemplo, no es lo mismo, lo sé, pero Louis Vuitton, las acciones de Louis Vuitton valen más de $600 cada acción, o 600 euros, no sé por dónde andaban, carísimas de la muerte, y estas salen a un precio de 25 euros cada acción. Entonces, ojito, cuidado, porque... aquí, como entre un Vanguard, un BlackRock o cualquier cosa de estas, a estos les ponen un poco a temblar. No va a pasar nada porque tienen el control todavía y van a seguir teniendo el control de la firma, al menos de momento. Ya tendrían que torcerse mucho las cosas, pero creo que efectivamente... aquí, a partir de ya, vamos a empezar con los bailes. Tenemos la referencia, efectivamente, tampoco es lo mismo, de Douglas. Pero es que Douglas no es lo mismo porque Douglas lo que es una empresa de venta de perfumería cosmética. Vamos a decir cosmética. No es igual. No es lo mismo, ellos no son productores. Douglas, o sea, Douglas, no son Douglas, el grupo en sí se llama de otra manera y no me acuerdo. Pero Douglas tiene, no producen. Aquí estamos hablando de un fabricante de cosmética y de moda, porque venden moda también. Entonces, claro, quería el precio de las acciones
que estaban por aquí, que son entre 22 y 24,50 euros por acción, va a llegar la abuelita malvada o cualquier grupito de estos y va a decir, pues voy a comprar un paquete de acciones, pero así, bien grande, bien hermoso y potente, que se note. Y me quedo con algo. Hombre, lo hicieron con Tots, lo han hecho con un montonazo de firmas. La abuelita malvada tiene esta participación en Hermès, tiene un 4%, ¿eh? Así que se pongan un poco a temblar por la parte de que vamos a ver quién puede. Es que estoy seguro de que alguno de estos mete el hocico ahí dentro. Estoy seguro. ¿Que me equivoco? Pues mira, pues me habré equivocado. Pero es que, a ver, me encantaría que esto se pudiera producir porque daría muchísimo juego. A mí me daría un juego increíble que se produjera esto, porque nos estaríamos partiendo la caja y yo estaría diciendo, ¿ves? Lo dije, pero para esto va a haber que esperar un poco. Pero que me molaría un huevaco que entrara ahí alguien quedándose con un 4%, un 5% del accionariado, sería la caña, ¿eh? De verdad que sería la caña. Si entra alguien quedándose con un 4%, un 5% de todos estos, yo me parto la caja. De verdad. Y ya es que habéis sacado la bola. Ay, el Orgaz ha dicho esto. Mira, ahí lo tienes. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero échate tú a temblar. Lo que pasa es que en principio han blindado mucho, que también ha repartido acciones entre la propia gente que trabaja en la empresa, CEOs, etcétera, etcétera, gente de confianza, y esas están ya repartidas. Hay un porcentaje de acciones que ya están repartidas. Pero las que salgan a la venta las puede comprar cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo se devanea la cosa y también pensar que necesitan capital porque están con la fabricación de la nueva fábrica. Están haciendo la nueva fábrica, están construyendo la nueva fábrica de Puig y esos son muchos miles. Porque la antigua se les ha quedado pequeña, no da para más. Entonces ahí hay que hacer inversión, hay que meter capital, hay que meter pasta y todo esto les va a venir que ni a huevo. O sea, y además pensar que van a salir la bolsa de Madrid, Bilbao y Valencia, en toda España. Así que, pues espero que les vaya bien, pero yo quiero que les vaya bien, pero que entre un grupito de estos Giscón que nos haga pues pasarlo bien. Es verdad, o sea, yo no quiero que les vaya mal, ni muchísimo menos, pero si entra un grupito Giscón, de verdad que me va a dar así un poco de vidilla. Es que si no, todo esto va a ser como muy aburrido, ¿no? Nos vamos a quedar así, ay, qué coñazo. No, aquí hay que pasárselo bien. Bueno, venga, vamos a ver. Perfume. Espera a ver que si el chiquillo me ha encontrado los enlaces, porque es que de verdad esto me lleva a mí a maltraer. Venga, vamos a ver, enlacicos por aquí. Gracias, es que los he perdido. No, o sea, ¿sabes lo que ha pasado? Este mismo enlace, los enlaces que tú me has puesto, los he perdido por completo. O sea, estaban puestos, le he pinchado y estaba la página en blanco. No entraba nada. Y yo me dejo siempre las noticias todas preparadas ahí en la barra. Todo preparado. Y las tengo, además, estas que las tengo desde esta tarde, pero bien tempranico. Antes me he ido, hoy he estado en el monte. Hoy hemos tenido lluvia todo el día. Lo que pasa es que por la tarde ha terminado de llover y me he ido al monte a cortar leña y yo a hacer mis ejercicios diarios con el hacha. Y me lo he dejado todo puesto, luego he vuelto, lo he revisado todo otra vez. Y justo cuando me he puesto con el directo digo, ¿pero esto qué es? Y lo había perdido. Bueno, vamos a darle candela a la primera fragancia que sé que os va a molar mucho, sobre todo a las chicas, luego entramos con la otra. Que es para oler al bouquet floral y es que tenemos el Diorísimo, pero vamos, Diorísimo total y absoluto. Vamos a decir que reformulado por el Paquito Trecurge. Esto es una edición limitada, me queda más claro que el agua. Vamos, pero claro, clarísimo, clareteado. Venga, mirar, esta es la botellica tan bonita, con estas florecicas así, todo muy guay. Hay vídeo en YouTube ya, de lo que es el vidrio y todo el rollo. Solamente con lo que es la botella, el rollo, la cámara, la infografía pasa entre medio de las flores. Está chulo, vale dinero, se han gastado pastuqui. El caso que Paquito Tecruje es el que ha reformulado este Diorísimo.
edición para megamillonarios, porque esta botella valdrá una pasta, ¿no? Lo siguiente, no sé las unidades que habrán hecho de esto. Dicen que también es para el Día de la Madre, de la mamá. Y esto pues ya estáis viendo. Ilan Ilan, Lirio de los Valles, Absoluto de Jazmín y notas de la versión del año 2009 de Runitska. Fue... Sí, Runitska. Mirad, lo pone aquí. Del 56, no, 2009. 2009 era la abuelita satánica de Mashi. Bueno, sí, 2009 de Mashi. Vale, Dionísimo fue lanzada por primera vez en 56 con Edmund Runitska y fue reeditado en el 2009 con pues el de Mashi. Y ahora, pues en este 24 llega Kurdijan. Bueno, pues la Casa Dior celebra el 1 de mayo con una reedición numerada de su frasco más preciado Diorísimo, diseñado por Christian Dior en el año 56. ¿Esta botella estaba en el año 56? Qué raro. Esta tradición muy querida de la Casa Dior rinde homenaje al Muguet, la flor de la suerte de Christian Dior y emblema de la calidad. Sí, de la calidad. Dice Díaz, es que no sé qué es esto, Díaz, Diorísimo, no sé. Una oda olfativa a la dulzura de la primavera capturada en esencia del Muguet con un realismo poco común. Compuesto por Edmund Runitska en el 56, refleja el aroma de esta flor muda, difícil de replicar debido a su naturaleza esquiva. Francis Kurdijan, director creativo de perfumería de Dior, revisó meticulosamente cada ingrediente, asegurando que la fragancia conserve su encanto y lujo atemporales. Tengo dudas razonables con lo que está diciendo aquí, porque nos dan un devaneo entre el de Mashi, Runitska y Dior. Es decir, no sé, habrá que ver las entrevistas que ha hecho, porque sé que también hay una entrevista por ahí publicada hablando de esto, de Paquito. Mirar, aquí, además aquí debajo está el vídeo. Y no le voy a dar porque me va a saltar un copyright que te vas a cagar. Entonces paso. ¿Sobre qué ha trabajado Paquito? ¿Ha trabajado sobre la de Rudnitska? ¿Ha trabajado sobre la de Demashi? ¿O qué ha hecho? A ver, yo necesito saber cosas. Yo creo que lo más guay hubiese sido que se hubiese olvidado de Demashi y se hubiese puesto a trabajar sobre la del 56. Porque la formulación del 56 existe y está. Pero la del Demashi, no, por Dios. Por favor, la abuela satánica, no, vamos a dejarla. La señora mayor ya deja... Es que, ¿por qué...? Oh. ¿Veis cómo todavía sigue estando en Dior? Y está ahí metiendo el hocico y no deja trabajar a Paquito. La de Mashi está todavía ahí y no deja trabajar a Paquito. No hay manera de que deje trabajar a Paquito. Está en todos los tinglados metido donde quiera que se metan. ¡Ay! ¡Qué dolor de estómago que me da, por Dios! Bueno, pues nada, total, sí. A ver, ¿quién va a tener pasta? Que no sé lo que cuesta esto. ¿Hay precio de esto? ¿Qué vale esto? Yo necesito saber qué vale esta monserga. Porque esto tiene que ser caro de cojones. ¿Qué vale? ¿Cuántas unidades hay de esto? Precio de esto. Vale, es que la botella del 56 es parecida, pero no es igual. Vale, me ha puesto... Soren sí que me ha puesto la botella original del Diorísimo. Sí que es muy parecida, pero ya no es igual. Han metido degradé negro. Voy a ponerosla por aquí. ¿La puedo pasar aquí? A ver. ¡Ah! Que me atranco. Aquí. ¿Veis? Esta es la original y bueno, pues esta es la original del 56. Aquí no hay degradés en negro, la forma de la botella es similar, pero sí que tiene aquí, pues tiene la fresia y esto supongo serán rositas y tal, pero no es igual, no es la misma. Por eso digo, ya me extraña que sea igual. No, no es igual. Hay que modernizar la cosa y hacerla más para los tiempos que corren. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ala, jugar a la pala. Voy a quitar esto, me voy a pasar yo aquí en grande. No sé que salte algo que no tenga que saltar. Porque claro, si hago un scrolling aquí encima de estas cosas hay que tener un cuidado. Que luego igual salgo yo desnudo. No. Ya te digo yo. Y además me he traído hasta el chat el chat del WhatsApp aquí.
Tengo un peligro, menos mal que cambio el pantallazo, porque tengo un peligro. Me he llevado todo el WhatsApp completo para la... Oh, no voy a hacer más esto no lo hago más, no pongo más imágenes de nadie, que luego tengo mucho peligro. Yo tengo mucho peligro, ¿eh? No, que me he llevado el WhatsApp entero para allá. que no me da la gana. Uy, de verdad. Venga, vale, pues sí, la botella es parecida, no es igual, es parecida. Es que es parecida, no es igual. Bien, y todavía no hay precio de esto. No hay precio y se desconocen también las unidades de la venta. Vale, pues vamos a darle candela también a otra noticia. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, cuando pase una hora hay una noticia súper importante que me ha pasado también el chiquillo a última hora. Que esta sí que no la había visto porque es de última hora. Y... ¡Ah! A ver, esto lo puedo cerrar ya. Vale, estábamos con perfume. Seguimos con noticias. Esto es lo de las tapas, que lo voy a quitar ya. Y esto no lo entiendo muy bien. Porque esto lo he puesto aquí, pero esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Es que no sé lo que es. Quiero compartirlo con vosotros mi ignorancia. Quiero compartir con vosotros mi ignorancia directamente. O sea, tal cual esto. A ver, Hermès AGM mezcla marionetas de sombras y sabiduría de lujo. Vivimos en un mundo inestable y por eso es importante ser una empresa resiliente, dijo el director general Alexander Dumas en la reunión. Yo no entiendo nada. ¿Esto qué es? Yo quiero este Birkin, para mí. Es pequeño. No quiero uno grande, que un Birkin pequeño. Un Birkin pequeño es una mierda. No quiero un Birkin pequeño, un Birkin grande. A ver, vamos a leer esto. Bueno, lo va a leer Genaro. Yo no voy a leer esto ni de coña, vamos. A ver si lo puedo enganchar bien. Aquí. Y leer. Una junta de accionistas de Hermes tiene un impacto diferente. Celebrado el martes en la sala de conciertos Art Deco Salle Pleyel de París, se inauguró con una exhibición de Philippe Muchas Boulle, gracias, un maestro Jesus. francés de los títeres de sombras. Respaldado por un pianista, un baterista y un bajista en vivo, transformó sus flexibles dedos en pájaros voladores, conejos saltadores y, por supuesto, caballos al galope. La reunión contó con algunos de los elementos habituales, gráficos circulares coloridos, una presentación soñolienta del auditor y preguntas largas de accionistas malhumorados, incluido uno de PETA, pero más de lo menos esperado PETA, y no, artístico. por Dios. Este último incluía películas conmovedoras que mostraban bolsos Kelly minuciosamente pintados a mano, el mimbre se cosecha, se clasifica y finalmente se teje en armazones de bolsos, se hornean ladrillos para construir su nuevo taller de artículos de cuero en Louviers, Francia, y se instalan vidrieras a medida en la nueva tienda de Viena, creando una atmósfera celestial. Vale, perfecto, estaban de Celebration y pues han hecho toda esta parafernalia con las marionetas y no sé qué y no sé cuántas. Vale, pues ya está, no voy a seguir con más. Yo no voy a leer esta porquería todo el tiempo. Y mira que a mí me gusta Hermès, lo siento. Mira el de PETA ahí dando el follón. Anda ya, anda los de PETA. Hoy los de PETA me dan a mí una tirria, les tengo manía. Y mira que hoy, por cierto, tengo que gastar un gel de PETA que ya además está ya más que hecho en Orgaz Skincare me tengo que poner a editar para Skincare. Y espérate, que también tengo editado el vídeo para mañana y no le publico. ¡Oh! Madre mía, llevo retraso. ¡Ay, madre mía! Que no puede ser. Dame un segundo, por Dios. Es que si no se me acumula y me agobio. ¡Ay, madre mía, que no quiero! Por el amor de Dios. Y no he hecho la miniatura, pero me da igual, porque para lo que es, puedo hacerlo. ¿O no? Espérate, es que no lo he subido. Bueno, no pasa nada, lo dejo. Yo me pensaba que lo había subido. No lo he subido. Bueno, pues ya para después del directo. A tomar por saco. Jesus, muchísimas gracias, Bonico. Toma tus aplausos para ti. Graciosos, resalado. Ole, chiquillo, hombre, por Dios. Aquí. Os recuerdo que hay una cosa llamada Super Chat, Super Sticker, Super Thanks. Hombre. Has roto la maldición de los directos sin un ingreso. Gracias, resalado. Siguen sonando, es que no lo escucho.
creo que ya está. Aquí se han terminado. Vale. A ver, por aquí. Venga. Perfume. Venga, vamos con perfume. Y vamos a ver. Aquí llevamos ya 56 minutos. Cuando lleve una hora ya saco la noticia. Venga, Estée Lauder está en un punto de inflexión, según dice el director ejecutivo. Madre mía, Estée Lauder, ¿qué va a pasar con todas las firmas y todo esto? Pues nada, el propietario de MAC, Jo Malone, La Mer, Tom Ford y más reportaron ventas netas de 3.940 millones de dólares para el trimestre finalizado el 31 de marzo, un aumento del 5% a medida que repuntó la demanda en el comercio minorista de los viajes de Asia, es decir, los duty free. Ahí es donde ha estado repuntando más la cosica. Bueno, pues la compañía que ha estado luchando en medio de las demandas más de una demanda más lenta en Asia, y es que ahora vamos a hablar de demandas, en el país superó las previsiones de Wall Street en los resultados del tercer trimestre en el año fiscal 2024 y mejoró su perspectiva de ganancias anuales. Vale, el propietario de Mac, otra vez no me repitas esto aquí en medio, por Dios. Vale, este párrafo me lo salto. Dice, las ganancias netas fueron de 330 millones de dólares en comparación con 156 millones de dólares en el periodo del año anterior. Las ganancias netas diluidas ajustadas por acción ordinaria aumentaron 97 centavos, superando las estimaciones de Wall Street de los 50 centavos. Qué baratas, ¿no? Por cierto. Qué barato está esto. Vamos a comprar acciones de Estée Lauder. A este precio me puedo comprar 800. Pido un préstamo y compro. No, seguramente perdería dinero. Lo tengo claro. Con Estée Lauder pierdo dinero. Vale, estos están aquí en plan rollo. Vale, pues ya está. Pues no voy a leer nada más. Me niego. Porque no dicen nada y... están hablando de desglose de cifras, pero no está comunicando absolutamente nada. Están diciendo y están sacando barriga. Vale, con respecto a esto que están sacando barriga, si estáis pendientes del canal o los recién llegados no lo sabéis, pero Estée Lauder ha estado pasando una fase súper amarga y de hecho sigue pasando una fase amarga. Ha tenido un montón de demandas, tiene demandas pendientes. Aparte, las acciones les cayeron en picado. Yo no sé, entiendo ahora mismo, es porque están diciendo el trimestre, pero es que yo sigo sin entender cosas cuando se ponen a dar estos datos parciales, porque resulta que se quitó este año pasado un montonazo de licencias de en medio. Y además licencias que eran muy productivas, le daban muchísima pasta. El por qué se han quitado esas licencias lo desconocemos. Pero que se quitaran de en medio a Donna Karan, por ejemplo, a Michael Kors y a todos los del grupo Tapestry, que también hay noticias de ellos, con Capri, que al final no me acordé ayer, pero era Capri, resulta... Mira, ya tengo yo aquí el churumber que me está saliendo, voy a necesitar ponerme una horquilla. El caso es que... nos encontramos ante el hecho de que dan unos datos, luego te encuentras que sacan pecho, se les pone el buche de paloma y luego dicen que están teniendo pérdidas cuando ya llega el segundo trimestre, el tercer trimestre, con lo que quieran ellos. Pero no tiene ningún sentido que digan que están sacando pasta las acciones, el precio de la acción es una mierda. O sea, pensar que estas acciones que valen a 2.14 y 2.24 dólares, no. Ganancias netas diluidas con acción ordinaria para todo el año entre 2.14 y 2.24 dólares. Las de Puts valen 25, ¿no? No, sí, lo he dicho antes, lo que pasa no me acuerdo ya el precio que da. En fin, que esto es un desastre. Que digan lo que quieran y que nos lo vistan como quieran. Yo no quiero que la empresa cierre porque aquí hay mucha pasta, pero joder. Creo que están salvando el pellejo por los países asiáticos. De hecho, mirad. Sobre una base geográfica, las ventas netas aumentaron un 3% en Asia-Pacífico, lideradas por la RAE de Hong Kong, China continental y Japón, lo que refleja un crecimiento en el cuidado de la piel y las fragancias. Las ventas netas aumentaron un 12% en Europa, Medio Oriente y África, un 1% en América Latina y se mantuvieron estables en América del Norte. Vale, ahora mi pregunta es, ¿se mantiene en América del Norte a qué porcentaje? Porque no me lo has dicho. El CEO no ha transmitido a qué porcentaje se mantienen estables. Aquí hay algo que siempre, como de costumbre, igual que la abuelita malvada,
había por ahí también un artículo que no sé dónde está ahora mismo, de hace unos días que no leí, que la abuelita malvada estaba diciendo, Dios mío de vida, estamos un poco chungos. Las ventas no van a ir como debieran. Entonces, aquí cada uno mueve las cosas según les interesa. Así que, ojito, cuidado. Dejadme que también quiero que no quiero que se me pase esta noticia. Bueno, vamos a un perfume. Delicia íntima, The Woman's Secret. Concretamente, esto se llama Intimate Delight. Placa, aquí está. Y, a ver, no va más en el scroll. Esta es la botella, sí. A ver, dame un segundo. Esta es la botellica, así. The Woman's Secret. Esta tal cual, a ver, se ve así. Es que claro, si no me voy a tener que hacer yo más pequeño y no quiero, que si no, no se me ve. Bueno, el caso, yendo al tema, la verdad es que podría intentar algo. Si me deja esto. Y me queda así. Mejor. Y así ganéis un poco más de visión. Vale, perfecto, me ha dejado. Cosa rara, algunas veces se queda como muy bloqueado. Vale, pues esta es la botella. Y con respecto a esta fragancia, espera que me tengo que poner aquí para poder quitarlo. Vale. A ver, vale. Nos dice que lleva lo siguiente. Y lo siguiente... el Germán está follonero hoy, está muy follonero. Pimienta rosa, frambuesa y fresa en la salida, con un corazón de jazmín, flor de naranja y peonía. Y pasamos a un fondo de almendra, ámbar, tonka y vainilla. Jerome Di Marino es el encargado de ejecutar esta fragancia. No sé si tenemos precio. A ver, un segundito, voy a mirarlo. A ver, el chiquillo. Ay, voy a ampliar aquí también el WhatsApp web, que lo tengo muy pequeño y no veo. A ver aquí, a ver si me engancha. Hijo mío, WhatsApp web, arte grande, por Dios, arte grande, que aquí no te veo yo bien. Bla 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 bla. No, no hay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ay. A 24,5 euros la acción de Puig, si no me equivoco, si eran 24, pero era desde no sé cuánto a no sé quinto, no me acuerdo, pero bueno, queda igual, ¿qué más da? Si yo quiero que la abuelita malvada se compre un 4%, un 5% de las acciones de Puig. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Yo quiero que la abuelita meta el morro, o por lo menos para joder, para que no se despiste la gente, para que diga, L. Carterton está aquí también, ¿sabes? L. Carterton está aquí también, Puig. L. Carterton está aquí. Molaría que te cagas. Sería súper guapi. En fin, es que estaría súper chulo que eso pudiera pasar. Pero en fin. Bueno, hay una empresa española que está pasándolo chungo de verdad. Bueno, hay muchas empresas españolas, no nos engañemos, tal y como está el percal. Y van a haber más, A pesar que los datos económicos que han salido sean positivos, la cosa no pinta absolutamente nada bien, porque ellos sacan mucho buche de paloma otra vez en el gobierno y donde sea, que la economía va muy bien, que son datos reales, que efectivamente la economía va bien, pero yo no noto que la economía vaya bien. Por favor, ¿alguien de aquí nota que la economía vaya bien? Porque con la inflación sí que más o menos la podemos tener ya más o menos contenida, porque les interesa, porque hay elecciones, pero una vez que pasen todas las elecciones que haya por ahí, por el universo mundial de España, Spain, por este, de momento, reino de España, pues vamos a ver por dónde vamos a terminar. Quiero decir con esto que hay muchísima empresa pasándolo chungo y aquí tenemos que Marie Claire también lo está pasando mal. Ya estáis viendo un artículo de moda.es de, pues nada, Valenciana Ferris le tira el salvavidas a Marie Claire y puja por hacerse con la empresa. La empresa valenciana ha presentado una propuesta ante el juzgado mercantil de Castellón de la Plana con el objetivo de adquirir la planta productiva de Marie Claire, sita en Vilafranca. Me gustaría que se hiciera alguien ya con esto, porque aquí hay gente que está temblando con rollos, historias, deudas, y yo no quiero ni pensarlo. Fuentes también del país.
La cartera de compra de Marie Claire sigue adelante. Dice la empresa valenciana Ferris, especializada en fabricación de ropa interior, se ha sumado a la compra de la centenaria Marie Claire en concurso de acreedores. Los detalles de la operación no han trascendido. Dice que la compañía ha presentado ante el juzgado mercantil de Castellón una oferta para adquirir la planta de producción con la que cuenta Marie Claire en Vilafranca y que permanece cerrada desde el pasado junio, pues según ha comentado El País y según ha comentado todo Dios, Cristo bendito. Texas Blanc Color gestiona desde el 2009 la marca Ferris. Dice la empresa matriz Géneros de Punto Ferris, fundada en 1928, quebró en el 2007 después de estar cerrada durante 2 años. Fue adquirida por los trabajadores Virtudes Arnau y Modesto Martín bajo el paraguas de esta empresa. Actualmente el grupo cuenta con medio centenar de empleados en la plantilla y tiene la sede ubicada en Canals, Valencia. Qué bien pronuncio. Y pues esto de aquí, señores míos, lo va a leer el chiquillo. Concretamente dice que este lunes finalizaba el plazo dado por el administrador concursal a la empresa. Interesada por Marie Claire, el grupo polaco Coltex Kolbustowa, especializado en el tratamiento de hilo industrial. La propuesta del grupo pasaba por comprar la planta por 250.000 euros, además de mantener a cerca de 100 trabajadores en ERT, la contratación de nuevos empleados y asumir la deuda del grupo que asciende a más de 1.400.000 euros. Por su parte, el grupo Navarro Cabanillas, a pesar de trasladar su interés por el rescate del grupo, no llegó a formalizar su propuesta. Con todo, la puja queda en manos de Ferris y Coltex Kolbustowa. Vale, esto lo estoy comentando porque efectivamente llevamos haciendo muchísimo seguimiento de lo que está pasando dentro de lo que es Marie Claire y pues aquí al rey lo que es del rey, hay que decir las cosas pero bien claritas. Aquí hacen ya pues lo que estáis viendo, un resumen aproximado de todo lo que pasa aquí desde el mes de septiembre con toda la movida que hay de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a alargar más, no, y ahí nos quedamos. La empresa cuenta con un siglo de trayectoria, sí, porque aquí están haciendo historia ya. Aquí lo que estáis leyendo es todo un poco de historia y no me voy a perder en eso. De todas formas, hay un montonazo de directos de la última jornada, porque ya sabéis que los antiguos los quité todos, los borré además. Me descargué los más importantes, pero los directos son completamente nuevos y precisamente se hablan ellos de toda esta temática. Venga, vamos a ver un perfume nuevo. Estoy aquí muy aturullado aquí y no puedo mover el ratón. Vale, esta noticia la puedo cerrar. Esta es este es un perfumico que se llama Mademoiselle de Godet y está aquí. Esta es la botellica también, que os doy un clic para que veamos cómo es la botella. La verdad está chula, es simple el tapón, no tiene mucho rollo, pero la botella está graciosa, tiene su aqué. Pues nada, esta Godet que tenemos por aquí y las notas que pasan por el jazmín, por el lichi y la peonía en la salida con un corazón. Ahí estamos con las frambuesas y estas cosas. Yo siempre me lío con las frambuesas y las mierdas. No sé por qué, es mi cabeza, esto es cosa de mi cabeza. El iris, la rosa, la violeta y tenemos aquí la frambuesa pasando por un corazón de polvo de arroz vainilla. ¿Y hay algo más? No, venga, pues ya está. Chimpum, matarile, lileró. Ahí vamos. Hola Luis, muy buenas. Pues no sé a qué te refieres, Luis, concretamente, de cómo está la perfumería de Cartier. No tengo ni idea. De si me especificas algo más, pues te podré decir algo más. Pero es que realmente no sé a qué te refieres con la perfumería de Cartier. Entonces no... Necesito más datos. Vamos a ver. Luego seguimos con noticia por aquí, que es la de Tapestry y Capri, que también lleva aquí ya algún tiempo y no había forma, la tenía súper atragantada, pero muy atragantada porque es que no había manera.
Y es esta de aquí, y es que ya sabéis que lo estuve comentando, porque comentarlo lo comenté, que en Estados Unidos no querían que se produjera la absorción de Tapestry, o sea, que Tapestry absorbiera Capri, que es la empresa de Michael Kors. Aquí en Europa sí que se ha aprobado la absorción, pero en Estados Unidos han dicho que no hay Dragon Chimbamba. Y ya estáis leyendo que acude a los tribunales para desbloquear el acuerdo de adquisición de Capri. La fecha de inicio de la audiencia judicial será el 9 de septiembre, o sea que queda todavía tiempo. Madre mía, aquí hay para aburrirse, y está previsto que dure una semana y media. Dice, si la jueza concede una orden judicial, impedirá que las empresas se fusionen. Pero es todo por el tema de la competencia. Porque hay rollo con el tema de los bolsos, sobre todo por el tema de los bolsos, ojito, Tapestry a juicio para resolver la compra de Capri. Dice que el conglomerado estadounidense, que opera a través de las marcas de Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman, ha recurrido a los tribunales después de que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos presentará una demanda para bloquear la adquisición del grupo Capri en una operación valorada en 8.500 millones de dólares y que se acordó por primera vez en agosto del 2023. Estamos siguiendo en este canal este tema, yo ya no sé el tiempo, es una soberana locura. Bueno, pues siguen estando liados. Es que de verdad es la polla esto. Dice, la fecha de inicio de la audiencia judicial el 9 de septiembre, otra vez se están repitiendo, y está previsto que dure, esto otra vez lo están repitiendo. Así que esto, la fuente sí que estamos leyendo moda.es, pero la fuente es Bloomberg, o sea que aquí estamos todos a pachas. El abogado de la FTC alegaron que la fusión de Tapestry y Capri, propietaria de Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, eliminaría la feroz competencia directa en el mercado en el que compiten ambas empresas. Una alianza conduciría a una concentración indebida en el mercado del lujo accesible, según la abogada de la FTC, Abby Dennis. Atención, lujo accesible. Versace no es lujo accesible. Versace cuesta una pasta. Otra cosa que tengan una subdivisión Versace, como bien la tiene, de bolsos de estos de mierda de tela que cuestan 4 duros, ¿vale? Aún así, los 4 duros a lo mejor son 100 euros, pero los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, los que queremos aparentar algo, pues vamos a esos bolsos. Claro, y es donde vienen las tortas. Uy, me está picando aquí un pelete. La situación es compleja, cuanto menos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no me voy a meter ahora en las acusaciones de la FTC, de que el tema va por el rollo de los bolsos, la competencia de los bolsos, pero es que, vamos a ver, Versace fabrica mucho más que lujo, más que bolsos, y no es un medio lujo. Versace es una firma de lujo de todas. No es que sea de lujo accesible, es que Versace es de lujo. Entonces, que me metas a mí a Versace dentro del mismo paquete, pues la verdad es que como que no. Pues que Capri venda a Versace, ya tomas por saco. No me puedo centrar de ninguna de las maneras. A ver si pudiera pasar Herman, se está más tranquilo, porque es que no puedo estar así. Vamos a ver, la fusión entre ambos grupos supondría, Tapestry emplearía a más de 33.000 personas en todo el mundo y sumaría una facturación agregada de 12.000 millones de dólares con casi 2.000 millones de beneficio operativo. Dios mío. Vale, vamos a seguir. Yo así es que no puedo concentrarme, es imposible. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Un rollo. Esto es francamente un rollazo total. Vale, hoy que estoy hablando sin... Digo, estaba mirando las noticias, digo, aquí cosas que no pienso decir, anda ya. El caso que tenemos esta nueva Serhoff, que es lo que tocaría, y Omi divinizado, que además esta ya la hemos presentado, no sé si fue como una de Fayette, que fue como una filtración. Esto sí que fue una filtración total y absoluta. Pues nada, Azafrán
tenemos la manzana y la canela. Y aquí, por eso le he dado yo aquí, para que veáis que tienen aquí un rollo que no veas. Y yo es que no me apetece leer todo este mogollón. Y este mogollón se hace así y lo lee el chiquillo. Adéntrate en un universo paralelo donde el misterio se apodera de la mente en una experiencia oscura y decadente que arroja sombras subliminales sobre quien lo porta. El segundo capítulo de la todopoderosa colaboración entre el mayor maestro del riff de todos los tiempos, el legendario guitarrista y compositor de rock de Black Sabbath, Tony Iommi, y el estimado fundador de Serhoff, Sergio Momo. Una combinación de fuerzas que juegan con la naturaleza palindrómica del sonido, el aroma y las secuencias sensoriales. Tony Iommi Dia-Faid Parfumes, la nueva empresa de Serhoff Blends que presenta el perfume Dia-Faid con una banda sonora y un vídeo musical que próximamente estarán disponibles. Creado sobre una dualidad de cuero y especias, Dia-Faid juega en un bucle sin principio ni fin, acompañando al usuario con su aura omnipresente. Los acentos auténticos y cálidos del azafrán se combinan con facetas empolvadas y coriáceas que bailan con el delicado toque de frescura gourmand. La canela exalta notas más especiadas, complementadas con una suave rosa en el corazón. La base amaderada del papiro y el pachulí deja los sentidos anhelando más en un intercambio rítmico de ida y vuelta. Vale, ya nos hemos enterado también que aquí habría... Ah, no, sí, lo dice, papiro. Es que con estas notas no sabemos nada. Es que no sabemos nada, o sea, es que, vale, de acuerdo. Y el cuero, también mencionan el cuero aquí en las notas de todo lo que están hablando por aquí en medio, cuero y especias. O sea, cuero y especias. Y sí, de acuerdo, me parece muy bien. Bueno, sí, cuero, rosa, sí, vale, lo viene aquí. Manzana, canela, azafrán, cuero, rosa, papiro, pachuli, musgo y almizcle. A ver, la Tommy Yomi huele muy rica, ¿eh? Huele de puta madre. Esta Frankenstein pues olerá también de puta madre y cuesta una pasta. Pero el tema de la canela, la canela cuesta 4 perras gordas, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, lo que es comprar el aceite esencial, la molécula de canela tiene precio peo, ¿eh? A precio mayorista es precio peo. Por eso digo que luego nos van a encasquetar pues unos precios de que aquí no te menes porque hay que pagar el videoclip y, básicamente, y nos van a sacar los ojos por esta Tommy Yomi. Así tal cual, la verdad que la botella es buenísima. Y esto sale por una pasta. Sale por una pasta porque esto es una pasta. Esto no es gratis, ¿eh? Esto cuesta un pastizal y parte de otro. Que además está aquí, si se abre, y aquí lo tenemos. Directamente son, bueno, tampoco es que sea lo más caro de lo más caro del universo, pero son casi 300 pavos. A ver, ¿esto qué es? Confirmar tu país de entrada. Sí, vale, venga, fuera. 275 eurazos, ¿eh? A ver, dame un segundo porque esto ahora lo veo yo. 275 eurazos. Y este sería la botellica, con la cajica, todo guay. Y pues nada, el render con especias. Bueno, especias no, con cosas flotando. Porque esto sería el render con cosas flotando. Y ya pues esto es todo lo mismo que hay en el S. Así que pues nada, azafrán, canela, manzana, rosa cuero, papiro, pachuli, musgo y almizcle. Ahí estamos. Catalizador, pago seguro, envío gratis a partir de 450 euros. O sea que tenéis que comprar el doble para que os lo envíen gratis. Si no, hay que pagar. De todas formas, esto está disponible en perfumerías nicho. Sin ningún problema lo vais a encontrar. Así que, bueno, y en los grupos también. En el momento que tengáis un poco de paciencia y esperéis, aparecen los grupos seguro. Sí, la presentación mola mucho. La presentación está todo guapa. Vale, pues esta la puedo cerrar ya y vamos a pasar a el encuentro. Bueno, esto también lo cierro. ¿Dónde estás, jodida? Que no te veo. Ah, mira, esta también la puedo cerrar. ¿Dónde estás, querida mía? Que ya quería hablar de ti. Quiero hablar de ti y no te veo. Porque creo que además te he cerrado antes. Sí, voy a abrirla otra vez y ya está, que para eso me lo ha mandado Sore. Está aquí abajo. Aquí está.
Aquí está. A ver, aceptamos y aquí estamos. Venga, tapas, que es la fuente. Por lo menos es lo que pone aquí. Tapas. Placa. Pues KFC encapsula en un perfume la esencia de su hamburguesa barbecue. La primera fragancia de la cadena fast food se titula número 11. O de barbecue. ¿Quién quiere oler a una hamburguesa? De verdad, en serio. Por Dios, qué ascazo. En fin, vamos abajo. Venga, esta es la botellica número 11. Quiero que sepáis que además lo dije ayer en el directo de Orgastalk. Esto es una edición limitada. Muy, muy limitada. No sé si son 75 botellas o algo así. Poquísimo. Si aparece algún youtuber con la botella en la mano, ya sabéis que se la han mandado, ¿eh? Que no la han comprado ni de coña. O sea que menos flores Pepe Luis que te lo han mandado, ¿vale? Con 70 unidades son las unidades que tienen reservadas para los influencers globales, ¿vale? Son 70 botellas, me parece, lo que han sacado, ¿eh? Así que aquí estamos. Chicos, esto que lo lea el Genares, que para eso está. KFC incursiona en la cosmética con su primera fragancia, un lanzamiento aparentemente disruptivo que se sincroniza con la moda de los perfumes gastronómicos o gourmand, que huelen a determinados alimentos como pasteles, postres u otro tipo de comidas o bebidas. La fragancia debut de la cadena estadounidense rinde tributo al sabor del último plato que incorpora en su menú, una hamburguesa de pollo, cebollas crujientes y salsa BBQ ácida. El perfume diluye así todos esos sabores en una expresión aromática a través de notas de madera ahumada y carbón que recuerdan las especias chisporroteantes y las carnes marinadas, mientras que sus notas de fondo evocan su base leñosa y terrosa. Es que son lo máximo. A ver, pero vuelvo a repetir, muy poquitas unidades. En el Reino Unido se lanzan 70 botellas solo y todo este dinero que lanzan, y no son caras, ¿eh? Que el precio de estos es barato, no es caro. Son 70 botellas y valen 4 perras, ¿eh? Porque vale poco dinero. O sea, y dicen que luego lo mandan toda a la fundación que ellos tienen. Ay, ¿esto qué es? Esto nada. ¿Esto qué es? Fuera. Que no le he dado yo al Genares. Le he dado otra cosa, pero no al Genares. Aquí. En KFC nos gusta pensar más allá de lo convencional, así que, naturalmente, cuando creamos una hamburguesa tan irresistible, tuvimos que embotellarla. He aquí el No 11 OU de BBQ, que captura el delicioso aroma de nuestra nueva hamburguesa Ultimate BBQ, que te hace chisporrotear con cada rociada, dijo Phoebe Sims, brand manager de KFC. Esta es para los verdaderos fanáticos de las hamburguesas. Es para los verdaderos fans de KFC y de la barbacoa, porque quien dijo que una fragancia no puede estar para chuparse los dedos. Qué asco. Esta es la botellica. Pero aquí no lo dicen, pero esto es una 14 euros, pero es una edición limitada, ¿eh? Ojo. El perfume No 11 OU de BBQ ya está disponible en exclusiva para pedidos anticipados en KFC Shop por unos 14 euros. El 100% de los beneficios se destinará a The KFC Foundation, que apoya a organizaciones de base de todo el país que están capacitando a los jóvenes para liberar su potencial y construir un futuro positivo. Pues ya está. Esto era el tema que además lo saqué ayer, pero me quedo muy loco porque digo, ostras, coño, escucha, a ver, ¿de qué vas? Y es que dicen que son 70 botellas, por lo menos para el Reino Unido. Y no hay nada más. Y ahora mismo, por ejemplo, le he pinchado en el enlace y yo no veo la botella por ningún sitio, ¿eh? Le he pinchado en el enlace, ¿eh? No sé si solo la habrá encontrado en el enlace original, pero yo no lo veo, ¿eh? Veo la ropa, veo todos los accesorios y no me sale el perfume. Hay gorricos, hay tonterías varias de KFC, pero yo no veo aquí el perfume ni de coña. A ver si busco perfume. No aparece. No aparece, no aparece. No aparece. Pero ya os digo yo que esto... No, no aparece, esto no aparece. Por lo menos a mí no me aparece. No. No. Si se ciñen a las 70 botellas, ni aparece.
Te lo he pasado ahora. Gracias, Borico. A ver. Claro, pero me lo das en libras esterlinas, pero no en euretes. A ver. Un segundo, que tengo aquí el WhatsApp. No puedo moverme. A ver, acepto las cookies, porque si no, no me va a dejar navegar. Esto es una camiseta Ringer Logo, vete a la mierda. Yo no quiero comprar nada de KFC. A ver, compartir y... Vale, aquí estaría en la página web. KFC número 11, agua de barbacoa, 11 libras esterlinas, agotado. ¿Lo veis? Ya está agotado esto. Las fotografías, bueno, y es lo mismo porque lo que hemos leído seguramente es un copia-pega de lo que pone aquí. Fundación KFC, 11 libras, perfecto, pues ya está. Ni más monsergas. Esto es lo que hay y esto está vendido, porque además, vuelvo a repetir, en muy pocas unidades, pero es que, a ver, se lo van a quedar ellos en su fundación. Lo vendes a 11 libras o 15, me da igual. ¿Qué se va a llevar la gente para la fundación? No se van a llevar una mierda, pues son 70 botellas, 70 por 11, ¿qué? A ver, ¿qué estás sacando? Una mierda, saca un buen volumen para que la gente que vaya a la ayuda de la fundación pues se vean beneficiados, pero con 70 botellas ¿qué vas a beneficiar tú? No sé, me parece un ridículo, pero bueno, ahí está. Ya está comentado. Bueno, pues se pueden ¿qué? Sí, es verdad, llevaba llevaba razón, el volumen estaba abajo. Pero es porque seguramente yo le he dado la rula y se me ha bajado y no me he dado cuenta. Cuando pase esto, avisarme y le doy a la rula. Es que la rula como gira y yo también me estoy todo el tiempo toqueteándolo todo, lleva razón el chiquillo P. Estaba bajo el volumen porque lo he tocado yo. Le he tocado yo al dedo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Sorry, P. Dice... Pues se la pueden comer con papas. Ya te digo que eran muy pocas. Dice, el artículo de colección seguro es el que se venden. Dice, lo malo, ya se han vendido. Lo malo que le gusta a algunos es el vaya a nicar el diente. Futuro positivo, te he pasado ahora. Vale, ya está. Pues estamos al día. Venga, otro perfumico, porque han salido perfumes, ¿eh? Así que no sé yo si serán muy interesantes o no. Pero bueno, aquí están. Y hay unos cuantos, ¿eh? Venga, vamos con N. Lespa, que está aquí. En el spa de Dios. ¿Cómo que Dios? Es que esto como me lo traduce en automático, yo no sé por qué, tendré que cambiar la configuración, me da mucha rabia. De Godet. Pues aquí en Godet tenemos bergamota, lavanda y romero, tal cual estáis viendo aquí que reza la cosa. Luego tenemos un corazón de higo negro, madera de cedro y pachuli. Y luego pasamos a la base de ámbar, cuero y sándalo. La verdad es que esta me parece más interesante que la anterior que he dicho, ¿eh? Y aquí está el botellón. Este es el botellón, que está chula la botella, pero el tapón yo creo que desmerece mucho la composición. Básicamente. Venga, de aquí no me acuerdo si el chiquillo me ha pasado precio. No me acuerdo. A ver, ¿hay precio de esto? Creo que no. Ah, sí. Hay de las dos además. Perdón, hay de las dos. Pues mirad, venga, la Mademoiselle es esta de aquí que se va a abrir ahora. Si le da la gana de abrirse, claro, por supuesto. Aquí está, nos tiene aquí en un vilo. Nos tiene en un AI esperando a que cargue. Hay algunas páginas que son demenciales. 165 eurazos para esta fragancia. Dice, las maravillas de la naturaleza mediterránea te sumergen con los ojos cerrados. ¿En dónde me sumergen? El resplandor de las violetas arrancadas con el frescor de la mañana, la sensualidad del iris y la rosa, la expresión de una belleza natural y vibrante en una niebla fragante. Bueno. Oh yeah. ¿Esto qué? ¿Hay algo más por aquí? Inspirándose en el delicado aroma del lápiz labial de su madre, que olía cuando era niña al besarla, Sonia Godet creó Mademoiselle, una oda a la infancia y una fragancia de feminidad irresistible, por un precio de 165 eurazos. Bueno, pues ya está, la pirámide olfativa, como antes la hemos dicho.
Pues para qué más. Las botellas son estándar, por lo que estoy viendo, así que estas son botellas estándar con el sellico de la firma ahí en medio. Muy bien, muy bien. No tengo yo nada de esta firma. A ver, esto pesa 0,5 kilogramos, dimensiones son 8, 8, 17 y el tamaño son 100 mililitros. Así que vamos bien. Y la que acabo de presentar ahora, que no sé ni dónde estará, vete a saber, voy a pincharle al enlace, vamos a terminar antes, porque si no lo hago así, ponte a buscar tú el perfumico de las narices. Así que Nel Spa, cárgate ya. Estas páginas tardan en cargarse, no sé por qué. Hay unas que vuelan y otras que te dan ganas, te dan tiempo a tomarte 4 cafés. 165 euros, aquí está. Y dice, soy la euforia sensual de un chapuzón nocturno en las playas del Mediterráneo. ¿Qué Mediterránea es esta muchacha? Dice... Soy la vista del mar a través de las dulces hojas de la higuera. Soy la encarnación de 2 paraísos escondidos y de 2 mujeres apasionadas. Aurier y Godet. Soy el alma fragante del Negresco Spa. Vale, pues muy bien. 165 euracos. Por esto me compro yo unas zapatillas de Nike o algo así. Una fragancia que combina la elegancia singular y la innovación. Déjate llevar por la fragancia de ingredientes refinados e innovadores. Una figa aromática que combina delicadamente bergamota, romero, higo negro, pachuli, ámbar y sándalo. Dice una fragancia que se hace eco de la fuerte identidad del negresco. Dice su rechazo al consenso, su amor por el arte, su mito a la vez femenino y excéntrico, visionario y singular. Vale, pues nada, pues muy bien. Está estupendo. A mí esta me ha gustado mucho más que la otra. No, voy a ella ahora mismo, mismamente, dentro de un segundo. A ver, esto por aquí, me voy a pasar por allá. Voy a ella. Y esta la cierro, esto lo cierro y... Oh, esto me gusta. Vamos a empezar a calentar motores con la salud, si os parece. Porque sí, bueno, vamos a empezar con una cosa amable. Y luego nos vamos a empezar a poner intensos. Y cuando digo nos vamos a poner intensos, intensos de verdad, con el tema de la salud. Y con resoluciones judiciales o de consensos, acuerdos a los cuales se están llegando en Estados Unidos. La bebida japonesa poco consumida, fuente la razón, por supuestísimo, en España, que mejor funciona, que mejora la función cerebral y la inteligencia. Yo necesitaría tomarme mucha. Un nuevo estudio afirma que beber una taza antes de someterse a una tarea mental podría mejorar el rendimiento cognitivo. Supongo que será el té. Un alimento del Harvard pide tomar un cerebro sano. Bueno, apenas van a comer en España. Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? El té verde. ¿Veis? Esto es el té verde. Anda que la foto no está tratada ni nada, colega. What? Anda que la foto no está tratada ni nada. Venga, vamos a leer esto y ahora nos vamos a poner más intensos, ¿eh? Mucho más intensos. Sí. Es una alternativa saludable al café de las mañanas. Se trata de una bebida estimulante, que te despierta, te da ese chute de energía que necesitas para estudiar o trabajar y ayuda a la concentración. Además, está muy rica y se puede tomar caliente en invierno y fría en verano. Se trata del té verde tostado, un alimento básico japonés, que podría mejorar el rendimiento cognitivo. Tampoco es bueno estar tomando mucho té porque lleva teína. Y la teína te pone de los nervios. Sí que te da una actividad cerebral que te cagas, pero la teína es que funciona distinto al café. Pero ir a tope con la teína puesta en todo lo alto te hace producir mucho, como tanto o más que un chino o un japonés o un británico. Bueno, británicos de aquella manera. Bueno, vamos a empezar ya con un nivel más de intensidad. Vamos a pasar al nivel 2 de intensidad. Hemos dado un nivel 1, que no es nada, y ahora estamos en el nivel 2. Sí, por la intensidad te da por la parte de los nervios. Y ahora la pregunta sería la siguiente, queridos amigos míos y amigas. ¿Qué pasa si como algún alimento con moho? Pues posiblemente pudieras llegar hasta incluso a morir.
Fuente La Razón. Se aconseja a los consumidores ser diligentes en las inspecciones de sus alimentos y tomar medidas preventivas para minimizar la exposición de esta posible amenaza para la salud. Mirad qué bien. Aquí tenemos un trocico de pan Bimbo. Estáis viendo por aquí. A ver, dame un segundo. Aquí hay un trozo verde. No se os ocurra apartarlo para seguir comiendo el pan, porque el moho está extendiéndose silenciosamente por el resto del alimento. Mira por aquí la zona de la cortecica. Ahí está también verde y pringoso. Yo hubiese puesto una naranja. Debéis de saber que hay muchos sitios que os penséis que os estáis tomando un zumo de naranja espectacular, maravilloso y fantástico. Y igual la cáscara de las naranjas tiene unos pelos así de 4 metros. Lo digo para que lo sepáis. Y os lo estáis bebiendo en los hoteles tan ricamente y no os enteréis de una mierda. Yo lo digo para que lo sepáis. El caso que digo yo, esto está como un poco malamente. ¿Por qué está movido esto? A ver, dame un segundico. Aquí. A ver si puedo mover esto un poco. Porque así la noticia se queda un poco más centradilla. Y aunque... Y ya está mejor. Es que estaba movida. Bueno, ante la ignorante... Sí, ante la ignorante sobre las consecuencias de consumir alimentos de presencia de moho, se admiten alertas sobre los posibles riesgos para la salud. Aunque el moho suele considerarse un problema superficial en los alimentos, su ingestión puede acarrear serias repercusiones. Y continúa diciendo lo siguiente. El moho es un tipo de hongo que puede colonizar una amplia gama de alimentos, desde el pan hasta frutas y quesos. Puede producir toxinas nocivas. Estas sustancias pueden desencadenar desde simples malestares gastrointestinales hasta reacciones alérgicas o intoxicaciones alimentarias más severas. A ver quién se va a comer ahora una mierda de estas. Los síntomas asociados con el consumo del alimento con moho van desde náuseas, vómitos y hasta diarrea. Y en individuos susceptibles, incluso complicaciones respiratorias. Esto plantea un riesgo particular para personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como niños pequeños, ancianos, los niños son pequeños normalmente, y aquellos con condiciones médicas subyacentes. Que me gusta esto de condiciones médicas subyacentes. Y ahora, pues por aquello de, vamos a ver, es que esto es largo, bueno, y ya me ha cansado un poco de la dramatización, vamos a Genaro, que es más pragmático que yo. Es crucial desechar cualquier alimento que muestre signos de moho, incluso si es solo una pequeña porción. A menudo, el moho puede extenderse más allá de lo que es visible, por lo que cortar alrededor de la zona afectada no garantiza eliminar toda la contaminación. Para prevenir la presencia de moho en los alimentos, se recomienda un almacenamiento adecuado en condiciones frescas y secas, y consumir los productos antes de su fecha de caducidad. Asimismo, es importante inspeccionar regularmente los alimentos en busca de signos de moho y desechar cualquier artículo que presente crecimiento sospechoso. En definitiva, el consumo de alimentos con moho conlleva riesgos significativos para la salud. Se aconseja a los consumidores ser diligentes en la inspección de sus alimentos y tomar medidas preventivas para minimizar la exposición a esta posible amenaza para la salud. Vale, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con el camembert? No, porque no hay problema, pero ¿qué pasa con el... Bueno, con el camembert a mí me tiene un hongo, me da igual, yo me lo como igual. Si lo que salga en el queso me da igual, me lo trago. Aunque sea un gusano. ¿Qué pasa con el cabrales? Con el queso holandés con el queso francés, que tiene hongo por todos lados. Ah, pero es que ese hongo se puede comer orgaz. Me da igual, yo me lo como. En fin, que de momento no he tenido ningún problema gastrointestinal, al menos que yo sepa, y no ha pasado nada de esto. Voy a cerrar la noticia, esta noticia ya la cierro, y antes de la siguiente, que sería el nivel 3, vamos a pasar a otra fragancia. ¿Esta la he dicho ya? Sí, esta la he dicho ya. Vale, perfecto. Entonces vamos a otro perfume que se llama Estrella de Bali en castellano, pero esto estará en inglés y se llama Etoile de Bali. Nectar Olfatif es la empresa que se encarga de realizarlo. Os lo pongo por aquí. Qué rico está el queso y por Dios, a mí me encanta. Y el coco. Bergamota, fresa y mandarina en la salida, con un corazón de notas verdes, miel y lirio. Esto está un poco empachoso. Y luego en el fondo
almizcle y sándalo. Vale, el perfumista de esto, ¿quién es? Sergei de Oliveira. No le conozco. Vale, pues de esto sí que creo que hay precios por algún sitio. A ver, un segundito. A ver. Que no sé por dónde darán los precios, porque estoy un poco perdido con todo esto. A ver, olfatorio. ¿Esta cómo se llama? Estrella de Bali. Estrella de Bali. Aquí está. Se carga. ¿Veis cómo? Es que me lo traduce automáticamente. ¡Uy, qué botella más bonita! ¡Qué resala! Bueno, pues esto vale 180 pavos. Tal cual estáis viendo aquí. 180 eurazos. Y esta es la botella. Mira, lo bueno que tiene que no se veía la botella, pues es de Parfumo y no viene la botella. Y aquí estamos viendo el botellón. Que está muy guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bonito. Pues nada, 180 pavos que cuesta retratarse con esto. Está considerada fragancia unisex. Es unisex. Y... ¿qué es esto? Digo, no había algo raro. Y ya está. Pues listo. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Venga, esto por aquí. Venga, cierro aquí y dejo un poco más de espacio porque si no... voy súper justo de espacio aquí. Estrella de Bali, cerradico. Venga, nos estamos quedando prácticamente solamente con perfumería. Tengo, a ver, noticias, esto. Pero es una tontería, esta voy a leerla rápida. Es que me queda una noticia y uno, dos, creo que 4 perfumes, ¿eh? O sea que, ojo, vamos con los... voy a leerla por encima, no voy a dar mucho coñazo con esta porque me interesa más terminar con la perfumería y dar la última noticia que es súper importante, ¿eh? Y además aquí se le ha estado haciendo muchísimo seguimiento. Así que simplemente pues mencionar que Shein crece un 60% y amenaza el liderazgo mundial de Inditex en la moda. Esto no es cierto. Yo esto no me lo creo porque además Inditex está por otros lares, va de camino a volverse y se está volviendo una firma muchísimo más cara de lo que fue. Está entrando en el segmento ya más lujo, a pesar de lo que hace es clonar, fusilar otros modelos de otras gentes. Muy descarado. Pero los precios están por las nubes y no tiene comparación lo de Shein con lo de... Es que es así, ni por calidad de textil ni por nada, no hay comparación. Entonces que nos digan esto, pues me parece muy bien desde el economista, pero esto no es verdad. Javier Romera nos lo dice, pero de verdad que no. Aquí dan cifras, y es que no me quiero ver, son datos macroeconómicos, son cifras aproximadas, porque Shein no hace público nada. Así que voy a poner esto directamente, pero solamente esto, no me voy a perder más. El gigante de la moda online chino aumentó un 60% sus ventas en el último ejercicio, hasta alcanzar una facturación de 36.500 millones de dólares, alrededor de 34.060 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del mercado. Con ello no solo iguala prácticamente a Inditex como líder de la moda, la empresa gallega facturó en el último ejercicio 35.947 millones, un 10,4% más, sino que podría superarle además en 2024 de cara a su próxima salida a bolsa. Pero que de verdad que no es lo mismo, no es comparable ni equiparable en cuanto a calidad. No tenéis nada más que ver las influencers o los influencers que hacen reviews de Shein y cuando sacan las prendas, pues chicos, es que no tiene nada que ver. Además que tampoco se puede entender como una unidad de fabricación, porque técnicamente tú compras en Shein, pero son tiendas individuales. Es como Temu. Tú compras en Temu como plataforma, pero realmente quien te lo manda no es Temu, es Pepito Jiménez que vende en China. O tiene el almacén, que tienen por aquí un almacén también en Europa ya, y si lo pueden abastecer, pues lo tienen, ¿no? Pero que no es lo mismo, no es comparable. Shein no tiene tienda física, montan de vez en cuando alguna tiendecica temporal, una flagship, pero con las mismas desaparecen y se van a otra cosa, ¿no? Pero no hay tienda física, no es lo mismo. No se oferta el producto de la misma manera, igualmente que tú obtienes el producto comprado online,
Pero sabe Dios lo que te llega. Muchísima gente sale haciendo las reviews de los productos que compra en Shein de ropa y complementos. Y es que cuando te los ves, pues sí, hay cosas que sí. Pero es que, ¿cuántas hay que no? Porque yo cuando veo los vídeos de las chicas, flipo. Flipo. Porque hay muchísima cosa que... Lo que pasa es que, claro, a ver, están muchas veces pagadicas, que me parece muy bien, no pagadicas, sino que te mandan los cupones, es decir, pues tienes 200 euros o 100 euros en compras de ropa o de lo que te dé la gana de Shein y ya sabes que tienes que hacer la reseña. Normalmente no son muy pejigueros, o sea, cuando algo no merece la pena y tal, las chiquillas pueden decir perfectamente, pues el tejido que he recibido no es muy bueno, que tal, que cual. Pero cuando yo las veo, algunas las caras son un poema. No es lo mismo. No tienes la misma facilidad a la hora de las devoluciones. Es un coñazo. O sea, sí que puedes devolver porque en Shein se pueden hacer devoluciones. Antes no, pero ahora sí. Pero luego te planteas, jolín, para lo que me ha costado, pues lo tienes ahí, venga, a la basura. O lo regalas a quien sea, a la sobrina o a la vecina. Que cambia mucho la cosa, de verdad. Yo no creo que sea comparable ni equiparable el área de venta de un Shein con un Zara. Sí, han facturado muchísimo, presuntamente, esos 34.060 millones de euros, pero el formato no es el mismo. El formato de venta no es el mismo, con lo cual no está en el mismo rango. Esto es como si comparara las ventas de Shein con las ventas de Versace, que lo hemos mencionado antes, por ejemplo, o de Dior, o de tal. No es lo mismo, no se desempeñan con el mismo volumen. No es equiparable. Y aquí tenemos lo mismo. A pesar de efectivamente que la producción venga de China, o venga de Bangladesh, o venga de donde les dé la gana, pero es que no es igual. Entiendo. Esta es desde mi punto de vista y perspectiva propia. No le quiero llevar yo la contraria al Javier Romera, ni de coña. No es mi Javier Mesa, mi calvo malvado, es Javier Romera. Pero aquí sí que yo no estoy de acuerdo con él en el artículo. Por lo menos en lo que es el encabezado del artículo. Yo no voy a leer todo esto ni de coña. Vamos, y con los datos económicos y todo esto, porque entiendo que es un ejercicio muy bonito de economía, pero no puedo comparar una empresa con la otra porque no es lo mismo ni de coña. Venga, pasamos al siguiente perfume. Bueno, esto rápido, por Dios. Esto sí es una noticia que quiero quitármela rápido, porque es que me interesa más la última, pero es que, claro, tengo aquí ahora mismo 4 perfumes. Venga, aquí la tenemos. No me voy a enrollar, simplemente Reuters, fuente, y dice que las acciones de Starbucks caen a su nivel más bajo en 2 años, mientras la demanda de China y Estados Unidos nubla las perspectivas. No suelen hacer los agentes de Reuters artículos muy largos, así que os pongo este trozo y chimpún. Y chimpún. Acciones de Starbucks, Esbuxo. Abre una nueva pestaña, cayó un 15% a su nivel más bajo en casi 2 años el miércoles, después de que la cadena de café recortara sus pronósticos anuales debido a la persistente y débil demanda de los clientes estadounidenses cansados de la inflación y una recuperación económica más lenta de lo esperado en China. Los aumentos de precios del año pasado han obligado a los clientes a abandonar los cafés y restaurantes y, en cambio, tomar café en casa, perjudicando el negocio de cadenas como Starbucks. Pero es que volvemos a lo mismo. Starbucks es caro de cojones. Caro de cojones. Y yo perfectamente... O sea, vamos a ver, es que... Lo siento, yo que soy cafetero, no considero que el café de Starbucks sea de una calidad suprema. Es más la tontería de tomarte ahí el café latte con la cosa y con la tal que no. Yo, el café de Starbucks, pues la verdad, no. No lo considero un café de calidad, bueno. Lo siento. En las mezclas que te hacen con las natas y no sé qué, con los chocolates y no sé cuántos, pues bueno, pues la tontería. Pero los precios que tienen no son como para estar tomando café de Starbucks todos los jodidos días. Y ya está, lo siento. Y es normal que la gente prefiera hacerse el cafecito con una cápsula ahí en su casa tan ricamente que sale con 4 dedos de espumica, que no tomárselo en el Starbucks, que te cuesta pues un pastizal y un pastizal. Perfumes, ya lo que queda son perfumes y la noticia final.
Melipona, melipona, ¿qué se llama esto? Melipona, de Néctar Olfatil también. Y os lo comparto aquí como buenos hermanos, vainilla borbón en la salida con un corazón de ámbar y madera de cachemira, y luego paso a un fondo de ámbar cristal almizcle azúcar de vainilla. Pues muy bien, perfecto. De esto hay precio. ¿Dónde estás? Néctar, esto se llama melipona. A ver si la veo. Melipona, aquí la última. También voy a verme la página yo, porque si no, no voy a ver leches. Esto es la melipona. Y la melipona ¿qué vale? A ver. Melipona 180, mismo formato de botellas, perfecto. Y chimpún. ¿Hay algún tipo de descripción? Características, notas, no. Da las notas. No estoy viendo ninguna tontería narrativa. No, no hay tonterías. Ah, sí, aquí. Aquí. Oh, pero es que esto es muy largo. A ver, vamos a leer una de ellas, pero no voy a leerlas todas, ¿eh? Melipona de Néctar Olfactif es una fragancia inspirada en el origen de la vainilla de México, donde los aztecas la utilizaban para endulzar el amargor del chocolate. Numerosos intentos en Europa de cultivar vainas de vainilla fuera de su hábitat natural fracasaron. Incluso Luis XIV se enamoró de la vainilla y quiso cultivarla en la isla de Borbón, en Reunión. Sin embargo, todos los intentos durante su reinado fracasaron. Nadie sabía cómo polinizar la vainilla fuera de su área original. Los europeos no sabían que la abeja mexicana Melipona era la responsable de la polinización. Gracias a ella, la orquídea produce un fruto largo y verde conocido comúnmente como vaina de vainilla. Melipona es una fragancia golosa y suave que se abre elegantemente con notas amaderadas y de vainilla, y luego pasa a notas orientales y ambarinas. Ay, vale. No hay audio, vale. Madre mía, pues entonces no sé de dónde me he quedado sin el audio. Oh, por Dios. No sé dónde me he quedado sin el audio. Venga, vale, pues vamos a tirar de aquí. A ver, para eso está el Soren. Vale, la de Bali le hemos dicho. La melipona, que es la fragancia melipona, que cuesta 180 pavos. Estaba comentando que no voy a leer nada de esto porque yo no lo leo. La letra es minúscula de cojones y yo esto no lo veo, ni de coña. Supongo y entiendo que yo habré silenciado el micro, pero que habréis escuchado al chiquillo hablar. Entiendo. Vale, pues es que he silenciado yo el micro antes y no sé por qué. Espero que no haya tardado mucho en responderos. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale, sí, el género sí. Vale, pues entonces eso ya está avanzado.
Se ha escuchado, sí, claro, Genaro no tiene nada que ver con el micro, claro, evidentemente. Pero no es tú la putada. El Secret Dunil, no sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho? Es que no me acuerdo. Esta de aquí, el secreto Dunil, ¿esta la he dicho? No me suena, no me suena, no, esta no la he dicho, el secreto de Unil. Venga, vamos con el secreto de Unil. No me suena, no me suena. No, esto no me suena para nada. No, no, esto no me suena, no me suena. A mí no me suena de nada. Vale, esto lleva bergamota, almendra amarga, naranja amarga. A ver, un segundo. Vale, subo micro. El micro, claro, al silenciarlo se queda aquí. Ya estoy al 100%. Ya estoy al 100%, ya estoy al 100%, ya he puesto el micro al 100%. Vale, pues entonces, bergamota, almendra amarga, naranja amarga en la salida con un corazón de miel, nerolí, naranja y almendra tostada. Este no lo había dicho. Y luego pasamos a un fondo de cedro, almizcle, azúcar en polvo y vainilla. Y el secreto el secreto que lo tengo yo aquí. Venga, el secreto. El secreto Dunil aquí. Aquí estamos con el secreto Dunil. Y también pues tenemos lo mismo. 180 pavos para esta fragancia. Menos mal que he puesto al Genaro antes, por Dios, porque si no, no vais a escuchar una mierda. Y esta narrativa, que Dios mío de mi vida, os la voy a poner en compensación, porque Genaro se escucha, yo no. Nectar Olfactive. Secret Dunil de Nectar Olfactive está inspirado en los orígenes del Nilo en Egipto, cuyo origen sigue siendo un misterio. Como cuna de civilizaciones, es fuente de tierras fértiles donde abundan los árboles frutales y los campos de flores. Se creía que la abeja, un símbolo real del antiguo Egipto, se originó a partir de las lágrimas del dios Solarei para los faraones. Su miel era una bebida para los recién casados, de ahí la expresión luna de miel. La miel también se utilizó mucho en la farmacopea y en los rituales de embalsamamiento. Secret Dunil es una fragancia golosa y floral con notas cítricas de bergamota, flor de naranjo y neroli, así como notas orientales de almendra, vainilla y almizcle. Deliciosamente seductor y envolvente, Secret Dunil calienta el alma para saborear sus días. Pues ya está, muy bien, estupendo, fuera. Ya me he cansado. Fuera. Secret Dunil, la melipona, aquí, esta no sé ni lo que es. ¿Esta qué? ¿Qué es esta? La melipona otra vez. Melipona. Venga, a ver. Aquí. Fuera. ¿Esto qué es? Esta del secreto de Unil, lo puedo cerrar. El néctar supremo, lo hemos dicho ya. A mí me suena néctar supremo, puede ser. O estoy equivocado. El néctar supremo... No, no está dicho. Mirad, pues mirad. Néctar supremo aquí en la página web oficial. Porque total, ¿para qué? Claro, vamos a estar perdiendo el tiempo. No, no hay que perder el tiempo y además quiero llegar a la super noticia. Quien se haya ido se la pierde, lo siento. Bueno, o que lo escuche después, que también puede ser, hombre, por supuesto. Veamos. Con ese te caen los dientes. Venga. Aquí. 180 pavos para esta fragancia. Que de Supreme Nectar, del Olfactive, que lleva vainilla, sándalo, pachuli, almizcle, almendra, miel, nota de ámbar gris. La familia de fragancia gourmand frutado, Eau de Parfum. Esto es unisex y está hecho por Amandil Galiano. 180 pavacos con una narrativa imposible de leer, estoy seguro. Ay, no es muy larga. Pues venga, vamos a ponerla y vamos a la noticia final. No, porque me parece que me queda, sí, me queda una fragancia. Me queda esto, terminarlo y una fragancia. Néctar de Nectar Olfactive es una fragancia con la almendra como nota principal. Originario de Asia Occidental, el almendro se cultiva desde hace 5000 años. Entre febrero y marzo, los cogollos se abren para formar preciosas flores de color blanco y rosa claro. Durante la floración de los árboles, las abejas recolectan polen y néctar en los huertos. Al pasar de un árbol a otro, las abejas polinizan las flores de los almendros.
El almendro es una excelente fuente de alimento para las abejas, siendo rico en néctar y polen. Cada flor polinizada dará lugar a una almendra. A ver, es que están utilizando la misma monserga. Uy, perdón. Están utilizando la misma monserga de las abejas, por Dios. Hay que pesaditos con las abejitas. Si yo. A mí me encantan las abejitas, me gustan mucho las abejitas, pero hijo, no te pongas tan pesado con las abejas. Venga, esta noticia. Bueno, esta fragancia que es nueva. Mañana verás tú, mañana no sale ni un puñetero perfume. Hoy me estamos dando aquí todos los perfumes del universo. Lo que pasa que son perfumes que no conoce ni el tato. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, este sí, y este hay que darlo porque son concretamente dos fragancias de Miles Harris que salen aquí nuevecicas. Miller Harris, perdón, que se llaman Celadón y Soulford. Dos nuevos perfumacos que con esto terminamos lo que es la sección de perfumes, pero falta la super mega noticia. Vale, pues estas son las fragancias de Miller Harris y aquí pasa lo siguiente. Celadón. Esto está hecho por Karin Bichon Seffen. Dice, una lluvia cubierta de rocío contrasta con la historia de la piedra de jade, encantadora con notas verdes iniciales de hojas de tomate y té para recordar la hierba y la piedra de jade en el centro de la obra maestra El sueño de la cámara roja de Chao Chen-Qing. Vale, muy bien. Las notas cítricas brillan como el cardamomo, la magnolia tranquila y mate nos llevan a un viaje de descubrimiento. La lavanda y el almizcle blanco evocan pureza. Las sombras rojas del otoño están presentadas por los frutos rojos que aportan la elegancia y profundidad cremosa para contrastar la brillante apertura. Dice, el carácter de la fragancia evoluciona con notas amaderadas de cedro, musgo y notas ahumadas. Las notas adicionales incluyen verbena, rosa y albahaca. Ay, por Dios, qué rollo. Esto lleva mucha cosa, ¿eh? No sé yo cómo estará esto. Hombre, está masculina. Entiendo que la veo yo mucho más masculina, a pesar de que sí que incluyen la rosa, la albahaca y tal, pero con lo que veo por ahí en medio parece más masculina. Supongo que será la verdosa. Entiendo. Celadón es la verdosa, vale. Y la otra, pues vamos a ver qué es lo que lleva. Sofot, dice, desarrollado por el perfumista Matthew Nardin e inspirado en el paisaje de Sun Als Rise de Hemingway, el encanto de París en una mañana de primavera, hechizando al usuario de los primeros rayos del sol sobre los castaños de las Indias o de Indias que se filtran sobre los senderos del jardín, que me he ido, del jardín de flores blancas que brotan de los cafés del Rufort Safford. Bueno, muy bien. ¿Qué lleva esto? Yo quiero decir saber qué lleva esto. Mientras los residentes disfrutan de un brioche de café, mientras que leen los periódicos de la mañana. El corazón floral goloso se mezcla con una manera experta con una integrante combinación de castaño, avellana, mandarina, verde, miel, cuero, Orcanox Upcycle. Trademark. Dice, notas adicionales que incluyen jazmín, canela, bálsamo del Perú, ládano, cipriol y benjuí. Esto también pinta que es más masculino que femenino, pero claro, estos son unisex seguro porque al precio de 245 euros la pieza, 100 mililitros. Así que hay que rascarse el bolsillo, pero que bien a gusto, ¿eh? Bueno, si me dejáis bebo un poco de agua y apechuco con la noticia final que se las trae. Porque a esto le hemos hecho seguimiento durante ya, yo ya no sé, 2 años, 1 año, por ahí andaremos, ¿eh? Por favor. Qué intensidades. Bueno, vamos a pasar aquí al streaming en directo. Y... Vale, perfecto, así mejor. Y... cierro aquí, noticia final. Hoy nos hemos capuzado todo por completo. Vale, pues a ver, déjame un segundo porque necesito ver. Es que no la he leído la noticia, quiero saber cómo es esto de largo. Espero que no tener ningún audio activo. Vale, perfecto. Esto es larguito, ¿eh? Voy a poner a Genares. Voy a poner a Genares por tramos, ¿vale? Va a ser lo mejor. Atención, bueno, os pongo un poco en lo que es el contexto de la noticia porque es muy, muy importante. Y es que Johnson & Johnson avanza en un acuerdo de 6.480 millones de dólares por las demandas del cáncer con el temita del talco. Es una noticia de Reuters que está escrita por Dietrich Knauf y Mike Spector.
vamos a atacarle a ello, pongo a Genares por tramos y vamos comentando si os parece. Y no os despistéis de la noticia, es muy importante. Por favor, no utilicéis talco. Utilizar derivados de maicena. Es lo mismo o mejor. No utilicéis talco. Cuando están avanzando en acuerdos es por algo. No es gratuito. No es gratuito que hayan llegado a acuerdos. Es por algo. Ahí vamos. Nueva York, 1 de mayo, Reuters, Johnson y Johnson, JNJN, abre una nueva pestaña. Dijo el miércoles que está avanzando con una propuesta de acuerdo de 6.480 millones de dólares para decenas de miles de demandas que alegan que su talco para bebés y otros productos de talco contienen asbesto y causan cáncer de ovario. El acuerdo le permitiría resolver las demandas mediante una tercera declaración de quiebra de una empresa filial, dijo JYJ. JYJ comenzará un periodo de votación de 3 meses con la esperanza de llegar a un consenso sobre un acuerdo para todas las reclamaciones actuales y futuras por cáncer de ovario. Esas reclamaciones representan el 99% de las demandas relacionadas con el talco presentadas contra JYJ, incluidas unas 54.000 centralizadas en un procedimiento judicial federal de Nueva Jersey. Ojo, ¿vale? Ojo a lo que ya estamos hablando. Johnson & Johnson ha intentado ya, por activa y por pasiva, le salió muy bien la primera vez y dio en quiebra la empresa filial sobre la que derivó toda la responsabilidad del talco. Lo intentó en una segunda instancia y la jueza, creo que fue jueza, le dijo ni hablar del peluquín, se ha terminado ya, así que no hay más quiebras que hablar, aquí no se admite ni una sola quiebra más. Y claro, ahora ya tienen y toca el hecho de que tienen que empezar a negociar con todas, supongo que será pues unas demandas colectivas que aquí ya pues hablarán con todos los afectados, evidentemente. Venga, siguiente tramo. Aquí hay un vídeo. No voy a poner el vídeo porque no sea que me salte el copy y paso de que me salte copyright Los de aquí. tribunales han rechazado los 2 intentos anteriores de JYJ de resolver las demandas mediante la quiebra de la filial creada para absorber ¿Veis? el pasivo Y no había de leído el talco de la artículo, empresa, dictaminando que la empresa no era elegible para la protección por quiebra porque no estaba en problemas financieros. JYJ, que dice que sus productos no contienen asbesto y no causan cáncer, dijo que su acuerdo está respaldado por abogados que representan a la mayoría de los demandantes que han presentado demandas por cáncer contra la empresa. Antes lo he comentado, lo he dicho y resulta, pues sí, que lo intentaron 2 veces. Claro, es que es normal que lo vayan intentando porque así, pues, quiebra y aquí no paga nadie. Quiebra y no paga nadie. Y los jueces o la jueza que llevaba el caso le dijo, ni hablar, se ha terminado la broma. Rick Haas, vicepresidente mundial de litigios de JYJ, dijo que reunir votos antes de declararse en quiebra permitiría que el nuevo plan tuviera éxito donde los esfuerzos anteriores de JYJ fracasaron. Los demandantes pueden votar, y esa es la principal diferencia aquí, dijo Haas en una llamada con inversionistas el miércoles, refiriéndose a los desafíos legales que resultaron en que los tribunales desestimaran las anteriores solicitudes de quiebra de la subsidiaria de JYJ antes de la etapa de votación. Vale, aquí pues nada, el tema es que deben de votar según ellos, pero esto vamos a ver quién lo dirime. JYJ dijo que confía en que el acuerdo obtendrá el apoyo del 75% de los demandantes pendientes necesarios para un acuerdo de quiebra que pondría fin al litigio por completo, incluidas demandas futuras, y evitaría que las personas opten por no participar en el acuerdo para presentar demandas separadas. Los abogados que representan a las víctimas de cáncer parecían divididos sobre la propuesta. Creo que el plan propuesto por JYJ anunciado hoy traerá paz y cierre a nuestros clientes y a las miles de mujeres que han luchado a nuestro lado en la búsqueda de justicia, dijo Jima Ander, que representa a unos 21.000 demandantes de talco y que apoyó la quiebra anterior de JYJ. Propuesta.
juzgados dijeron que JYJ está tratando de llenar las urnas obteniendo votos de abogados que no han demandado a JYJ o cuyos clientes padecen tipos de cáncer que carecen de un fuerte vínculo científico con el talco. Mike Papantonio, un abogado que se opone al acuerdo, dijo que JYJ ha estado solicitando encubiertamente a firmas de abogados que acepten su acuerdo, prometiendo un rápido pago a algunos abogados oportunistas. JYJ no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las afirmaciones de esos abogados. El acuerdo propuesto se basaría en los acuerdos de JYJ con aproximadamente el 95% de las personas que demandaron a la compañía después de desarrollar mesotelioma, una forma rara de cáncer relacionada con la exposición al asbesto, así como sus acuerdos con estados de EU, que alegaron que la compañía no advirtió a los consumidores sobre los peligros de sus productos de talco. JYJ dijo que reservó $11.000 millones para dar cuenta de todos sus acuerdos sobre talco, que incluían la resolución de reclamaciones fuera de procedimientos de quiebra de fiscales generales estatales y personas que alegaban que el talco contaminado con asbesto causaba su mesotelioma. La empresa también resolvió reclamaciones en las quiebras de sus proveedores de talco. En su segunda declaración de quiebra de una subsidiaria, JYJ propuso pagar $8.900 millones para resolver el cáncer de ovario, el mesotelioma y las reclamaciones estatales. Esta vez, JYJ optó por abordar lo que Haas estimó que eran hasta 100.000 reclamaciones por cáncer de ovario en quiebra, mientras resolvía otras en acuerdos tradicionales. Las declaraciones de quiebra anteriores suspendieron el litigio sobre el talco de 2021 a 2023, pero los juicios se reanudaron después de que un juez federal dictaminó que el último caso de quiebra debería desestimarse en julio de 2023. En marzo, JYJ recibió una nueva oportunidad de impugnar la evidencia científica que vincula el talco con el cáncer de ovario en el litigio centralizado en el Tribunal Federal de Nueva Jersey. El juez que supervisa los casos dijo que los cambios recientes en la ley y la nueva evidencia científica requieren una nueva revisión, y pidió a JYJ que presente nuevos argumentos sobre la ciencia a finales de julio. O sea que todavía va a seguir coleando, ¿eh? Todavía va a seguir coleando. Lo que pasa es que ahora sí que lo que pretenden es efectivamente llegar a acuerdos. Pero Johnson & Johnson pretende todavía, presuntamente, hacer trampicas, pues poniéndose en contacto, según dice Reuters siempre, por Dios, la fuente, poniéndose en contacto con bufetes de abogados que no tienen absolutamente nada que ver con demandas interpuestas por el mesotelioma o cualquier tipo de cáncer causado por el asbestos. IJ dijo que continuará defendiéndose de las demandas mientras intenta reunir votos para el acuerdo. La compañía dijo que ha prevalecido en el 95% de los casos de ovario juzgados hasta la fecha, incluidos todos los juzgados en los últimos 6 años. El litigio ha dado lugar a algunos veredictos importantes para los demandantes, incluida una indemnización de $2.120 millones a favor de 22 mujeres que culparon de su cáncer de ovario al asbesto en el talco de JYJ. El mes pasado, JYJ recibió recientemente la orden de pagar $45 millones, abre una nueva pestaña en un caso de mesotelioma mientras ganaba un caso de cáncer de ovario. O sea que se está rascando el bolsillo poco a poco, millón tras millón. Y ya pues termina aquí. JYJ dejó de vender talco para bebés a base de talco en favor de productos a base de maicena, citando un aumento en las demandas y la desinformación sobre la seguridad del producto de talco. Pero yo no sé si se está vendiendo todavía en los supermercados españoles. Por favor, si hay alguien que vea talco en los supermercados españoles, que no lo compre, que se queden ahí pudriéndose, que no se compren productos de talco, no se compren, ¿vale? Hay sustitutivos, no hace falta comprar talco, está la maicena que funciona igual o mejor, ¿vale? Mejor.
tenerlo claro, Johnson & Johnson poco a poco se está rascando el bolsillo y los juicios están saliendo de momento, no sé si habrá alguno que haya salido desfavorable para alguien, pero de momento están siendo ganados y van pagando pero salvajadas de millones, ¿eh? Así que lo digo porque, sobre todo por prudencia, ¿vale? Mientras que todo esto se termina de discernir, que de todas formas es que está diciendo que no sé la fecha que ha dicho, junio o julio, pues todavía hay tiempo para la presentación de alegaciones con respecto a la nueva normativa que ha sufrido los cambios allá en Estados Unidos. Ojo, cuidado, porque es en Estados Unidos con respecto a todo lo que es el tema del asbesto, el talco, etcétera, etcétera. Y Johnson & Johnson tiene que presentar de nuevo nuevas evidencias que luego hay que ver si son admitidas o no son admitidas y qué es lo que dicen pues ambas partes con respecto a los datos que presenta Johnson & Johnson, ¿eh? Siempre desde la presunción de inocencia, siempre, siempre, siempre. Vuelvo a repetir, yo estoy leyendo aquí el artículo de Reuters y yo no me baso en otra cosa, simplemente llamo a la tranquilidad porque sí que es cierto que tengo que decir, y además lo comenté, que cuando se supone que no se debería de vender talco de Johnson & Johnson porque había sido retirado de una forma voluntaria de las tiendas, también tengo que decirlo, todavía se encontraba y yo lo encontré en supermercados. Así que, por eso lo digo. De hecho, voy a pasarme mañana por algún supermercado si lo sigo viendo a la venta. Porque se supone que ellos lo retiraron de forma voluntaria de las estanterías, anaqueles. Bueno, pues ya os leo, dice es normal que lo de Kenzo Forger EDT 100 mililitros a $190 es el precio del mercado libre Argentina. No tengo ni idea. Los precios de allá yo ni los controlo, pero me parece una barbaridad de precio, es una salvajada. De $190 yo me compro un cacho de perfume nicho que te mueres. Pero de que te mueres, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si es que es verdad. Sí, acá es caro, si los sueldos son una miseria. Johnson no se la puede empezar a rascarse el bolsillo. Miedo me da si ya dicen que reserven a 11.000 millones para dar cuentas de esta en el asunto. Claro, es que es lo que van a tener que hacer. Hay que esperar. Hay que esperar, pero de todas formas los juicios siguen saliendo. O sea que hay gente que ya tiene su juicio y les tienen que dar la indemnización correspondiente. Al final del tramo del artículo se dice, ¿no? 40 y tantos mil euros, ¿no? O, no sé, una barbaridad, ¿no? Salía por aquí. Publicidad, 95% con cáncer. ¿Dónde está? ¿Lo decían por aquí? Aquí está. El mes pasado Johnson & Johnson recibió recientemente la orden de pagar 45 millones de dólares en un caso de mesotelioma, aquí lo tenéis, mientras ganaba un caso de cáncer de ovario. Así que tuvo que pagar 45, pero al parecer sí que ganó un cáncer, o sea, otro recurso, ¿no? Correcto, a una mujer en Florida que afirmó que su talco Paradise le causó cáncer. A ver, esto es cierto, o sea, lo que pasa que, claro, entiendo que alegarán y la cosa, pues supongo que la mujer, pues, no estará de acuerdo y volverá a tocar donde tenga que tocar para seguir luchando por esto. Entiendo, no lo sé. La abogada de familia Money dijo que respeta la decisión del jurado, pero que no se inmutará en futuros casos de Johnson & Johnson. No sé qué quiere decir con eso. La ciencia respalda la asociación entre el uso del talco genital y el cáncer de ovario y continuamos buscando justicia para las víctimas de negligencia de Johnson & Johnson, según dijo Odile. Sigue saliéndome aquí un vídeo de algo. Matthew testificó a los anuncios del talco Paradise, le hicieron pensar que estaba sucia y maloliente y que necesitaba talco Paradise de Johnson & Johnson para ser una persona limpia. Según la evidencia, representa un abogado. Vale, pues ya está, no voy a leer el artículo completo y esto es así, o sea, funcionamos así. Dice que Johnson & Johnson enfrenta 50.000 demandas por talco, la mayoría de las mujeres con cáncer de ovario, y una minoría de los casos involucra a personas con mesotelioma. Dice, la exposición al asbesto es una causa conocida del mesotelioma. Este artículo concretamente se publicó en Reuters con fecha 18 de abril del 24.
Así que es de hace nada. Han ganado 1 y van a perder 800.000 más. Y es lo que hay. En fin, señores míos, señoras mías, suficiente. Menudo directo, por Dios. Tela marinera. Nos vemos mañana, si Dios quiere, no pasa nada, en... tengo que publicar el vídeo. Todavía no... Bueno, tengo que subirlo primero y hacer la miniatura. Nos vemos mañana en Orgaztalk porque en el canal principal no va a haber directo. Nos vamos a Orgaztalk. Nos vemos mañana, chiquitines. Muy agradecido, señoras y señores. Auf Wiedersehen. Y como siempre me equivoco últimamente. Bueno, pues nada. Auf Wiedersehen. ¿Qué es esto?